Suscríbete a La Panterita. .samsung.com.py para conocer más. Samsung Galaxy Z Flip 3. Tu mundo en tus manos. ¿Alguna vez recorriste toda la ciudad buscando un repuesto muy específico que tanto necesitas? La solución está en Pluscar. Aquí encontrás ese repuesto que necesitas con calidad internacional, además de neumáticos, lubricantes, baterías, herramientas y generadores, al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido en la sucursal digital al 0983-788-250 y vamos hasta vos. Pluscar Repuestos. Soluciones para todo lo que buscas. www.pluscar.com.py. Son las 11:30, ya nos estamos viendo porque ya vino Arturo. Muy bien. Ya está Arturo Máximo Rubín aquí para dar continuidad a toda la programación con su tecito en la mano. Sí. Pero podemos volver mañana otra vez, si te parece. Sí, claro, a las 9:30 ya está también de Discaniza, ya están todos, ya vinieron todos, nos vamos, adiós. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Eyopé Supé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, prueba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sea americana. Calden, un buen vino de mesa para todas las mesas. Salud. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Samsung. Presencia periodística en todo el país. Llegamos a la información de primera mano. Donde está la noticia está Monumental 1080 AM. Informate, seguimos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿qué tal, niño? Buenos días, señor, saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buen día para todos. Yo le pregunté a Denis si juega con la carta marcada. Me dijo, no, me imagino como técnico. Me dijo. ¿Qué le puedo dar respuesta? Me imaginé nomás como técnico, no tengo contacto. ¿Y cómo sabía lo de Brian? Y porque sí, Arturo, me imaginé. Brian tiene un despliegue muy bueno hacia arriba, si es que va a jugar solo. Y después quiero ser el técnico de Cerro, que mi equipo no está funcionando y por ende tampoco quiero salir localmente a atacar a Palmeiras, que es el bicampeón de América. ¿Sí nomás? Es el equipo de Cerro, y vos sabés que... Y arranca Carrizo. Media punta. ¿Quién te dio el equipo? Y ahí juega Carrizo, media punta. Sí, con pero hacia arriba. Si miramos Va a jugar solo muy arriba. Si miramos Hasta desde ahora el sí. lado de la motivación y que entren dos, porque últimamente todos creo que coincidimos que Cerro no está funcionando. Entonces que te entren dos nuevos a inyectarte nueva vida políticamente, me parece que de ese lado busca darle juego a su equipo. Y coincidentemente los dos están del medio para arriba. Pero el conservador es el equipo de Cerro. Ayer estamos pensando en Moreno Martín con Alfio Oviedo y ocurre que no figura Moreno. No, Moreno no. Y Alfio Oviedo no se sabe, porque lo que te recogemos como información es que se mete al medio, que no está ahora todavía anunciado Lucena, y que no juega Oviedo. Entonces, como dice, 5 volantes y uno en punta Brian, nadie más. Mucha, ¿cómo es? Si es así, Claro, si llega a hacer eso. Porque Moreno no juega. No, Moreno no arranca. Y Alfio Oviedo en duda. Porque si juega Alfio Oviedo, no juega Lucena. Entonces, poblar la media cancha, el que juega es Brian
Zamudio. Hay que preguntar si va a estar solo o no. Consulto, no es Zamudio a la derecha, volante a la derecha, y entonces Alfio sería el 9 en ese caso. Pero Por eso hago la consulta. ¿Y si te aparece Pirida Mota? No, y ahí Ese es el mejor equipo, ni Mota viene a DNK. No, y puede aparecer vida, de 3 volantes. Porque yo Carrascal. confieso, la duda con la que vine acá es si juega Lucena o si juega Carrizo, y en base a eso el esquema táctico. Pero El que arranca el partido se llama Federico Carrizo. Eso ya está hecho. y entonces va a jugar con 2 volantes centrales. Y juega Brian Zamudio. Pero por vos para jugar con Alfio Oviedo tenés que ponerle más achazado a Zamudio, volante a la derecha, sí. más adelantado Carrizo media punta y de 9 Alfio. y aquí no a la izquierda. Aquí no le izquierda, sí. ¿Y para quién en el centro? Y para Alfio. Alfio y el que cierre del otro lado, el que va a tener que acompañar la jugada, el extremo a la derecha o a la Es que izquierda. Alfio con Brian arriba, veo. Porque yo no le veo que Federico Carrizo arriba. Media punta. No, es media punta, o sea, Debajo del 1-1, 4-4-1-1. Un invento. No, pero siempre jugó ahí Con Carrizo. Brian Zamudio no jugó. Pero derecha no. Zamudio a la derecha esta Y vez. después, ¿Y quién juega lateral derecho? Así. Y Espínola. Espínola con el que no Zamudio, juega es la Alan banda Benítez, derecha. sí, que venía jugando en fase de grupos. Jan, Espínola, Rivero, Duarte y Ana Rodríguez. No juega Patiño. No juega, está suspendido. Está suspendido. Y Rolón lesionado. Tenemos el Brian Zamudio, Sí. Pirida Mota, Carrascal, Claudio Aquino. Yo te pregunto, ¿por qué no está Lucena? ¿Me pueden responder? Lucena La estuvo única con explicación problemas es, claro, el físicos. tema está. físico, eso. Porque está concentrado. No, pero ante Libertad también estuvo concentrado y no pero jugó. entonces no le concentra. O sea, en realidad no es que estuvo concentrado, sino que no estaba 100%, por eso quedó fuera No del estaba partido 100%. Lucena. Último momento. Seguro va, no juega Pachi Carrizo. Y el que envió, ya pregunto, vos estás muy jugado, porque para mí juega, para vos. Y para mí no, para No mí juega. Lucena. Para vos. Y estoy Y preguntando juega con Lucena. 5 en el medio. Anoche a Sí. las 10 de la mañana, tengo acá, me llaman porque me dice Arturo, juegan Carrizo, ese fue esto que yo di anoche fue lo último de Arce, eran las 9 de la noche. El equipo, una duda en el ataque, arquero, 4 abajo, 3 en el medio, 2 por afuera y 1 arriba. Bueno. Moreno Martín no juega. No. No, Moreno no. 3 volantes. Entonces es así, Cinco. Jam, Espínola, Espínola. Rivero, Duarte y Rodríguez, Sí. Lucena, Piri Carrascal, Así es, los 3 Zamudio por derecha. y Aquino a la izquierda. Verdad. Y arriba Oviedo. Sí. Así es. Ese es el equipo, veo. Y no juega Carrizo. No juega ¿verdad? Carrizo de entrada. Por eso preguntaba lo de Lucena y ustedes me dijeron, él estuvo concentrado, no jugó el partido anterior. El que le da vida a la media cancha es Lucena. Tiene más recorrido que Carrascal, tiene más recorrido que Porque Piri estando Damoto. bien no me imagino un equipo sin Lucena. O sea, No, tener claro, un jugador estamos del rasgo de 100% Lucena por lo que te aporta en el mediocampo. Está Lucena. Por eso. Es que este es el partido de No Cerro. me imagino haciendo previo un equipo sin él. Asegurar esa media cancha también Sí, va a ser muy Carrizo no importante. está. Y Carrizo seguramente va al segundo tiempo. No creo. No, al porque el inicio, segundo tiempo, de acuerdo a cómo vaya No, el y de primer acuerdo a tiempo, cómo sí. vaya el tema. Sí, sí, sí. Quiere decir que solamente van a ir 2 arriba, va a estar solamente arriba. Solo Alfio. Alfio. Sí. Sí, sí, sí. Y Brian Pino es de 9. También es 9. Sí. Yo me imaginaba más a Brian ahí arriba que por los costados. Solo que Arce siempre cuando habló en la parte previa, sin que se sepa que era Zamudio, le hablaba del hombre por la raya. Entonces cuando llega Zamudio, creo que le va a tener en cuenta como, no como 9, sino como jugador por los costados, ¿verdad? Le dan las dos alternativas. Claro, pero te da las dos cosas, por pero lo siempre, visto lo prefiere él siempre habló del hombre por la más raya, el hombre por la raya, el que te juegue por los costados. ¿Dónde jugó en la selección? El problema En va a la estar selección si- apareció bien ahí, extremo. Pregunto en la mesa muy respetuosamente. Si yo lo pongo a Alfio y lo dejo a Moreno, es porque Alfio es más que Moreno. Sí. Este es un partido donde tenés que equivocarte menos. Este partido es como para Cerro Porteño, la proyección que va a tener va a depender de esto. La vida de Cerro depende de los 180 minutos, como se dice, Ah, sí. más tiempo agregado. Más tiempo agregado. Así es, ¿verdad? Sí, sí. Y este equipo de Palmeira y el técnico Ferreira sabe muy bien cómo se mueve Cerro. Porque están a un nivel, no es que van a ahorrar en, no sé, espionaje, que conoce todo. Sí. ¿Verdad? Lo que tiene que hacer Cerro es no perder hoy. No perder. Se puede ganar
perfecto, bienvenido sea. Un empate está bien también para definir afuera. Sigue siendo un muy buen resultado. Muy buen resultado. Empatar aquí. Sí. Llevarlo allá con ese resultado. Ya Que sea tengan miedo. con goles o sin goles, porque ya no hay gol de visitante. No hay así gol de que- visitante. Así que- No arranca Pachi Carrizo y tiene una duda en el ataque. Oviedo otra vez o Moreno Martín. Por eso dije, ¿cómo vos le decía a Moreno Martín? La Agrícola de Seguros Generales, Ciudad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo Pichupe Quitadol. El mismo caso dice que el teléfono, que es el tema de Moreno o Oviedo. Vos sos técnico de Nicaniza. Sí, señor. Jugás los partidos, traes, independientemente del salario que pueda tener, y es el niño mimado y la parafernalia que se quedó Moreno, y viene el partido de la Copa para Cerro. Sí. Supera todo lo otro. El partido. Y vos le decías a Moreno, quédate con la banca. Tira sobre escena. No ha de ser fácil para el técnico tomar la decisión. El famoso yo te quiero mucho pero no confía en mí, pero le puede decir a Moreno Martín. Espera un ratito. Jugamos en un equipo brasileño. Yo conozco el fútbol brasileño. Yo vengo del Cruzeiro. Yo vengo de Brasil. Y me dejan la banca, veo. ¿Vos qué haces? Si sos Y jugador. para el propio jugador debe ser algo natural, ¿verdad? Siendo Moreno Martín y que le digan que va a estar en la banca. Jugador de la eliminatoria. Sí, pero es bueno porque en este momento el equipo de Cerro no le está ayudando al juego que No, él pero, hace. pero, Entonces es mejor que ¿y dé cómo, un paso al costado. ¿cuándo jugaron Brian y Moreno? Brian y Alfio. ¿Cuándo jugaron? Pero con Alfio está mejor, viene haciendo goles, No, pero y el entonces, otro si se vos espera perdés- algo Si nuevo. vos perdés el puesto en un partido gravitante capital, es porque justamente está perdiendo la confianza del técnico. Porque he tenido el partido. Pero es una consecuencia de su rendimiento. No, yo creo por que él favor, sabe y es se consciente. entiende todo lo que está diciendo vos. Yo lo que digo que en el momento en que no te pongo. Yo creo que lo van a proteger y Pero más adelante lo van a hasta poner otra vez. Hasta ahora. A lo largo del partido. A lo- no sé, a lo largo de... Incluso puede entrar Yo como creo que a lo largo del opción. partido puede, es el para partido va a proteger llamar también a a un él. ingreso de Martins o no, si se Claro. da así, siempre hablando de una hipotética situación que no Bueno, arranque espera, titular. espera. Ahora dice no arrancaría Pache Carrizo. Estamos jugando a la escondida. No arrancaría no significa no arranca. Sí. Y nos deja otra vez una duda. Otra Sí, vez, sí. acá dice al comienzo, no arrancaría Pachi. Una duda en el ataque. Anoche me dijeron que es titular. Y que Brian es titular. Y me dijo más la persona que me llamó. Era la 10:20. Denny Canillo. Y vos le ves a Brian No, dice volante, que vos. Sí, en la selección Así jugó como así. dijo Denny, esas fueron sus palabras, va a jugar Cerro. Vos Sí. dijiste Brian nomás. Brian nomás arriba. Ahí eso es Y lo que puede digo. aparecer Brian solo ahí arriba. Porque Brian con Beto Espínola por la derecha no es darle mucha ventaja a Palmeiras, porque Espínola viene de una lesión. Y Brian no siente el ida y vuelta, ataca más que defiende. Ataca más que defiende, Entonces, pero esa zona lo derecha hizo, o sea, jugó en la selección. Yo Y me no acuerdo sé. que jugó mucho por no es fuera. experto No, jugando de experto volante, no es, pero no sé, es como... yo lo veo bien ahí, o sea, como Bueno. para... depende de cómo aparezca hoy, lógicamente, es un ¿Quién nuevo conoce el equipo. fútbol brasileño? Bien. Este Weberton era arquero de la selección. Sí, tercer arquero. Jugaba en Paranaense, medalla de oro en Olimpiada. Pero, sí, este arquero de le trajo selección. Tite con Jesús, Gabriel Jesús y eso, ¿verdad? Sí, exactamente, de la Oh, selección olímpica. Los inicio equipos. mía eso, Sí. esa partida. Weberton. ¿Quién es Piquerés? Piquerés es el uruguayo. Perdón, pero a la derecha ¿quién juega? Marcos Rocha. ¿Y quién es Marcos Rocha? Marcos Rocha llegó a ser campeón con... No, como característica. No me venga con datos estadísticos. Marco Rocha estuvo en Atlético Mineiro. Campeón con Mineiro. Atlético sí, como Mineiro, un volante, lateral sí, como todo exactamente, brasileño lateral de, derecho. de mucha proyección. Es más un volante que un lateral. Marco Está muy Rocha, bien. ese es el estilo. Ahora, Gustavo Gómez sabemos sobradamente. Sí. Murilo. Murilo el segundo central. ¿Y quién es Murilo? De Voy a buscar ese no más manejo datos. ni Él ni sí. datos estadísticos, la verdad. Pero vamos a Murilo. buscar. ¿Y quién es? ¿Murilo quién es? Y ustedes no son periodistas. Murilo Cerqueira. Llamale a Gerardo, a nuestro colega. 25 años.
central brasileño. Acá tenemos que tener la descripción de esto también. Sí. Y aparte te iba a decir una cosa. Tiene pasado en Cruzeiro, Lokomotiv de Moscú y en Palmeiras hasta ahora desde este año 2022. 13 partidos en la actualidad. O sea, llegó este año. ¿Y Piquerés? Piquerés, el uruguayo ex Peñarol. Yo lo vi cuando enfrentó, si no me equivoco, 12 de octubre. A River. A River, El a año River. pasado en Copa Sudamericana. Ahí está. A River, perdón, a 12, claro, Fue el a River en la llegó Sudamericana. como reemplazante de Viña, el Ahí otro está. uruguayo que se Ah, fue. River. ¿Danilo quién es? Danilo, volante central, el año pasado ya salió campeón, era el del equipo titular. Claro, que se entienda bien, el morochito del Sí, medio. exacto, no quería decir esa palabra, Claro, pero- pero para que se entienda nomás, para ubicarlo más o menos. El Dubio es nuestro Dudú de gremio. Dudú jugó mucho tiempo en Qatar, Bahrein, por ahí. Y estuvo. Dudú no es que jugó en el gremio. Gabriel, ¿cómo te va, Gabriel? Gabriel, ¿cómo va você? Ô amigo Arturo, como va? Muy bien. Bueno. Solo na expectativa para el partido. Daqui a pouco eu estou indo para La Hoya para acompanhar para Cerro Porteño y Palmeiras. Está bien, Gabriel, você tem que describirnos jugadores uno a uno. Más Weberton, muy buen arquero, ¿no? De la selección. Sí, o Everton es uno dos tres arqueros que estarão en la próxima Copa do Mundo con Brasil. Ahora, Gabriel, Marcos Rocha, ¿quién es él, Marcos Rocha? ¿Se proyecta ofensivo? Marcos Rocha es melhor defensivo do que ofensivo, mas es un muy bueno jogador. Tiene 3 Copas Libertadores, 2 por Palmeiras, una por Atlético Mineiro. Es un jugador muy experiente, uno de los mejores de la posición en Brasil. Claro. Está muy bien, viviendo una ótima fase. El lateral derecho. Marcos Rocha jugó ante Olimpia en el 2013. Sí, fue campeón contra Olimpia. Sí, señor. Gómez lo conocemos sobradamente. Para você, Gabriel, Gómez está pasando o su mejor momento en el fútbol brasilero. Sí, Gomes está viviendo una temporada até artilheira, fazendo muitos goles. Un jugador muy especial y que la hinchada de Palmeiras ama. Para mí es mejor zagueiro que vi jugar con la camiseta de Palmeiras. Bueno, ese es Gustavo Gómez. Você tem que darnos referencia de un central Murilo. Murilo es una das melhores contratações de Palmeiras para esta temporada. Um jogador que veio da Rússia, mas muito bom jogador, está fazendo uma ótima dupla com Gustavo Gomes. Também é muito forte em el jogo ofensivo, em la bola parada, em los tiros de canto. É muito belo jogador. Mas Piquerés, uruguayo, lateral izquierdo, ¿no? Sí, Piquerés es muy buen jugador también, es más fuerte en defensivamente do que ofensivamente, no tiene ningún gol con la camiseta de Palmeiras ainda, mas es un jugador muy fuerte, muy intenso, yo me gusta mucho, Piquerés es dono de la posición hoy en Palmeiras, es un jugador muy bueno. Ahora, Danilo, ¿juega más a la derecha, tirado a la derecha o juega más para el medio? Danilo joga mais como primeiro volante, primeiro médio de meio campo. É joven muito precioso, uma joia do clube, um dos maiores talentos de futebol brasileiro em natural momento. Foi convocado pelo Tite na última convocação da seleção brasileira. É jogador muito especial, muita intensidade para marcar, mas também muita intensidade para atacar, tanto para defender quanto para atacar. Ele é jogador essencial. Para mim, é o jogador mais importante de Palmeiras. ¿Y Zé Rafael? Zé Rafael é outro craque de bola, es muy fuerte, tiene una importancia táctica muy grande para el equipo de Abel Ferreira. Es un jugador también que es muy importante tanto en la defensa cuanto no ataque, chega muy bien en el ataque, finaliza muy bien al gol, tiene muchos goles ya en esta temporada, entonces también es un
coringa, un joker, tanto la ataca quanto defende. ¿Y Rafael Veiga? Rafael Veiga es de los mayores destaques de ese Palmeiras de Abel Ferreira. Viene de una lesión muscular en la... ¿Cómo que es? ¿Coxa, Greg? En el muslo, você habla de muslo, ¿verdad? Muslo. Isso, en el músculo, viene de una lesión, ficó algunos partidos de fuera, mas también es un jugador muy especial, hace muchos goles, cobra penales, es batedor oficial de penales de Palmeiras, entonces es un jugador muy creativo, también finaliza muy bien de fuera de la área, es un crack. Bueno, mas Dudu juega mucho adelantado, características de Dudu. Dudu es un ponta derecha, que es muy rápido, muy habilidoso, uno de los jugadores más peligrosos de Palmeiras. Jugó contra Cerro en 2018, estaba en aquele Palmeiras, jugó las dos partidas. También desse elenco es o mayor ídolo de la torcida, es el jugador que está más tiempo en el club, quase 7 años de Palmeiras. La torcida idolatra a Dudu, es um jogador muito importante para o setor ofensivo do time, é um jogador muito rápido, um talentoso driblador, faz inferno na zaga adversária. ¿Ronnie acompaña a Scarpa o Ronnie o juega dos arriba en el área o Ronnie se tira mucho a los costados? Ronnie é um jogador muito tático, é um jogador muito importante para el Palmeiras. É um jogador que marca muito, atrapalha muito a saída de bola de adversário, e também faz muitos goles. Ele não é um 9 de área, mas já joga nessa posição há um bom tempo, então já está acostumado a jogar como el centroavante da equipe, mas é um jogador muito especial. E Gustavo Scarpa também é um jogador muito talentoso, tem uma bola parada muito perigosa, é um canhoto que bate muito bem na bola, tem um carinho muito grande com a pelota, é um dos principais assistentes do futebol brasileiro, é o jogador que lidera os índices de assistências no futebol brasileiro. Y Ronnie últimamente de Paranaense fue a Palmeiras, jugó en Paranaense. Y Scarpa es Fluminense 9-9 ahora en Palmeiras. ¿Scarpa? No, Scarpa es un medio ofensivo. Juega más aberto pela ponta esquerda, mas também joga como central, como meio campo, mas é um meio ofensivo que faz a ligação entre os volantes e os atacantes. Rony é mais fixo de área, enquanto Scarpa joga más afastado de la área. Ah, perfecto, fuera del área. Entonces, Gabriel, ¿cuál es el ataque ofensivo? Estamos hablando de los hombres de ataque de Palmeiras. ¿Cuántos juegan arriba? Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. São 4 jogadores que fazem a parte ofensiva, mas Danilo e Rafael também são 2 jogadores que também contribuem muito para a fase ofensiva, para as transições ofensivas de Palmeiras. Então são estes 4, mas tem alguma dúvida porque Gabriel Verón também pode ser titular, pode entrar em los 11 e é uma joia rara também do clube, da base, da canteira de Palmeiras. É um jogador muito talentoso, muito rápido e também pode entrar e
ser um titular hoje. Então, Gabriel Veron é um jogador para ficarmos de olho, que pode aparecer entre os 11. Gabriel tem um físico de área, peleador adentro. Gabriel Veron é mais um ponta. Ele juega mais aberto, gosta de atacar os espaços porque é um velocista, corre muito. Correcto, é velocista. Bueno, Gabriel. Mas tiene mucha habilidad también. Estamos hablando de que esta que está diciendo Gabriel es la base, o vos tenés otro equipo que nosotros preguntamos individualmente, vamos, ¿usted tiene otra configuración o es o son los que te estamos hablando y mencionando, Gabriel? Yo no tengo la confirmación, es puro palpite, yo no tengo la confirmación de cuál va a ser la escalación de los 11. Abel Ferreira tiene algunas dudas, mas la principal dúvida es Rafael Veiga ou Gabriel Veron, porque se Rafael Veiga jogar de titular, provável que Gabriel Veron seja suplente. Mas caso Rafael Veiga no juegue, deve ser Gustavo Scarpa e Gabriel Veron titulares. Então esta era a única dúvida que Palmeiras tem pela partida. De resto, los 11 que você escalou. Está bien, Gabriel, tenemos una descripción de lo que nos está diciendo vos, característica de un jugador. Fuera de Gómez, de Gustavo Gómez, si usted tiene que elegir un jugador capital de trascendencia en Palmeiras, ¿quién fuera de Gómez? Tiene muitos jogadores importantes, mas coloco o Dudu como uma peça-chave principal desse equipo. Acho que Gustavo Gomes e Dudu são as peças principais, mas tiene muitos jogadores importantes e, enfim. Mas eu escolho Gustavo Gomes e Dudu. Gustavo Gómez y Dudu. Cerro, Gabriel, en principio, o está preparando un esquema conservador, no de mucho ataque, aún jugando de local, Cerro tomando todas las precauciones. Incluso hasta ahora no está confirmado Moreno Martins. Aún no se tiene con certeza si Moreno juega o no el partido de arranque. Eu conheço, palmeirenses conhecem Marcelo Moreno há muito tempo, porque em 2013 Marcelo Moreno recusou jogar pelo Palmeiras, recusou uma proposta de Palmeiras, e seu padre até ironizou o clube de Palmeiras, porque Palmeiras estava na segunda divisão, e a hinchada de Palmeiras não gosta muito desse jogador. Então será um encontro especial, porque anos depois Palmeiras encontra Marcelo Moreno agora como atual bicampeão da América, sendo o maior clube brasileiro e também um dos maiores de nosso continente. Lo que está diciendo Gabriel es que Moreno Martins pudo haber jugado en Palmeiras, mas el delantero boliviano rechazó la oferta. Sí, rechazó una oferta de Palmeiras, mas há 7 anos atrás, 8 anos atrás, 2013, por acá, já faz um bom tempo, rechazou uma oferta de Palmeiras, mas tenho certeza que ele está arrependido no momento. Que estará arrepentido. Mas Gabriel Amorim, cuando rechazó Moreno Martins la oferta, Palmeiras estaba en la categoría B. Sí, estava na segunda divisão em 2013, se não me engano, Palmeiras estava em La B, mas agora Palmeiras vive um momento muito especial, ele conseguiu se reestruturar como clube, e hoje é uma das equipes mais fortes do continente, né? Então, agora, Gabriel, eu estou vendo muitos torcedores de hinchas de Cerro, de Olímpia, acá em las ruas em Asunción, colocando o Palmeiras como ultra favorito, mas é preciso respeito em futebol. Nós sabemos que as partidas se decidem na cancha, não antes da hora, né? Tem que jogar
antes para fazer valer o favoritismo. Bueno, Gabriel, lo último para você. O presupuesto de Palmeiras es superior a Flamengo, a otros clubes? El presupuesto que tiene Palmeiras es muy alto con relación a toda su figura, ¿no? Eu penso que o plantel de Palmeiras é muito equilibrado, mas em comparação com Flamengo e Atlético Mineiro, eu penso que é o mesmo nível. São três clubes que estão no mesmo nível. Flamengo tem mais plata para investir, então gasta muita plata toda temporada, enquanto Palmeiras tem uma outra visão de mercado. Palmeiras investe muito na canteira, em jogadores jovens, então está dando muito certo este planejamento do clube, porque nos últimos anos está conseguindo bater de frente com Atlético e Flamengo com muito menos investimento, muito mais inteligência em crença en la cantera del club, en fin. Bueno, lo último, Gabriel, Jan, el arquero de Cerro. Sí, ya fue arquero de São Paulo, rival de Palmeiras. Es un buen arquero, confieso que es un buen arquero, mas salir de Brasil mucho desgastado, ¿no? con algunas polémicas extra-campo, fuera de campo. Mas com certeza é bom arquero, será um reencontro especial com ele. Está bien, Gabriel, muchísimas gracias. Feliz estadía en nuestro país, Gabriel, un gusto hablar contigo. Gracias, Gabriel. Gracias, Arturo. Estoy amando la experiencia en Asunción. Un abrazo a todos los amigos paraguayos. Gracias, muy amable, Gabriela Molina, el colega brasileño. Desde MC Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión con cuotas fijas y mínimos requisitos. Puedes tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños o visitarnos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguirnos en redes @EMSA Paraguay. MC Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. ¿Cómo te va, Iván? ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien? Bueno, Iván Pili, contanos del partido de ayer ante Paranaense, contanos. Sí, Arturo, un partido complicado, que lo pudimos hacer de buena manera, pero lastimosamente venimos con un resultado adverso, pero con la expectativa de poder darlo vuelta el martes que viene aquí en Asunción por lo que demostramos ayer. El partido fue muy intenso, Iván, vos entraste en el segundo tiempo, partido intenso, Iván. Sí, fue muy intenso, sabemos la intensidad que manejan los equipos brasileños. Una cancha rápida también, una cancha sintética, por cierto buena, no es que es mala, pero muy rápida y bueno, creo que a pesar de todo eso pudimos hacer un gran partido y esperemos clasificar aquí el martes que viene. ¿Ustedes coincidieron que Libertad hizo muy buen partido terminado el juego, Iván? Sí, la verdad que hicimos un gran partido. Tuvimos muy bien la pelota, manejamos bien, salimos jugando de atrás, tuvimos ocasiones claras de gol, no la pudimos concretar. Creo que fue un partido muy correcto de todo el equipo y lastimosamente por esas tensiones nos entraron los 2 goles que bueno, no tendría que volver a pasarnos eso, ¿verdad? El martes que viene para poder conseguir algo importante y poder clasificar. Iván, la cancha sintética, ¿tenés experiencia vos? ¿Tienen tus compañeros? No, bueno, ya jugamos ahí el partido de fase de grupo contra ellos, pero casi nunca nos toca jugar en cancha sintética, ¿verdad? Como te dije, es una cancha muy buena, no es dura, es blanda. Lo diferente es que la pelota pica muy alto en ocasiones y es más rápida, pero
pero no golpea mucho porque es una cancha sintética muy buena. Bueno, Iván, acá al partido de vuelta, abierta la posibilidad de Libertad. Chao, Iván, gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Iván Piris. Pechugón te invita a visitar su stand en la Expo Mariano del 9 al 24 de julio con un ambiente renovado, entretenido y sobre todo con cosas ricas. Pechugón, a todos les gusta. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Ocebellala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal. En Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Voy a probarte, Luis Paredes. Ahora me trajeron, todavía no puedo abrir. ¿Tenés ya vos? Para probar nomás, de gustar. Vos, Gerardo. Vos, Rodrigo. Nos podemos dar a todos los compañeros, vamos a traer más. Vos, niño. ¿Quiere gustar ya, Rodrigo? Sí. Y vos, traerle uno al niño, Rodrigo, traerla acá. Traerla a Víctor, traerla a Deni. Esta es la cerveza Arturo. ¿Qué dice el texto? ¿Vos tenés a mano? No sí, tengo. Probá cerveza artesanal Arturo. Date el gusto con un lager refrescante. Seguinos en Instagram como Arturo Lager. Escribinos al 0983-343-111. Cerveza Arturo. Vos entendés. Sabrina, porque no tenemos un abridor. ¿Quién va a ser el degustador? Rodrigo es el cero. Rodrigo Monopoly solo va a hacer una caja. Él me levantó la mano ahí. Yo levanto la mano. Sí, yo quiero también. ¿Vos querés probar ahí? Víctor tiene cara que quiere también. ¿Vos no chupás? No, yo. Feliz, Rodrigo, porque dice, el que es Víctor es mío, dice Rodrigo. Pero me gusta mucho la presentación. La presentación, sí. Vamos a describir, vos sos muy bueno describiendo, Víctor, ahí el color allí. El micrófono con... Este va a ser después entonces evitamos mal la descripción. Sí. Pero... no me interesa, ahorita. Para que se entienda bien, sí. Soraya, después vamos a llamar. No podemos todo cierto a nivel de estreno. Soraya, va a probar la cerveza Arturo. Liviana es. Cerveza liviana, cerveza artesanal liviana. Probana, vos. Es una lager. Y le vamos a mostrar a Soraya más adelante porque Soraya ya está probando. Este con le trajimos los muchachos, ahora Soraya no podemos traer todavía. Soraya quiere abrir con los dientes. Ahí está en este momento la cerveza Arturo, que ya está a la venta. Ahí vamos a probar un poquitito, dice. Así se pone. Dale una pausa a Solaida que pruebe un poquitito con otra. Ya se abrió, pues. Para Solaida que pruebe. Señor, hay que seguir la página del Instagram, Arturo Lager. Tenía que decir, si tenés los huevos bien puestos sobre ella. Si algo me salió de la mano. No, te pido disculpas, no fui un mal educado contigo. Te pido disculpas, licenciada Solaida. Brillante. Cierto, ¿verdad que rica, Una delicia, suave. Falta un poquitito más fría, sí, está bien, se entiende, pero gracias, licenciada. Probana, pues ya probaste vos. Y, a ver, igual. Sí. Probale, metele más. Sí. Uno más. No, metele, pero quítale, así que. Si te gusta, te gusta. Fondo blanco. No, en serio que está rico. Metele más antes que se caliente. Espera, Arturo. Y vos, niño. Sí, voy a probar. Muy rico. Riquísimo. Yo sé que por compromiso van a decir no, qué pregunta yo le hago. Solaida dijo brillante. Brillante, ¿no? Roberto Coronel no chupa, él no toma. Y Cristian la mostrará después. Vos no tomás cerveza. Después te van a notar, tranquilo, vamos a hacer todo después. Esto es el lanzamiento ahora con los compañeros. Miren cómo le baja el niño, será. Arturo. Muy bien, muchísimas gracias. Delicioso. Decidí prestigio y calidad de Xijimpa con más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para tener tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria con aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual.
En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalonce, en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres, todo terreno, diversión, cofre relax, familiar y cofre hogar. Por cada 30.000 guaraníes de compra, acceso a un cupón electrónico y adquiriendo productos de marcas participantes. Generás doble cupón. Entérate más en las redes sociales en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos o premiarte. Volvió la feria mensual de Tupí con descuentos en todos los productos hasta el jueves. Vas a encontrar precios imperdibles y tu primera cuota paga recién en agosto. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También desde la web las 24 horas en tupi.com.py. Tupí, 26 años llenando tu hogar de felicidad. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @Cerámica Itagua_ y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Yo tengo un 13-14 ahí bien frío que sobró ayer con hielo. Está oscurece, ya la aplico yo otra vez. Parece que me pusieron con mi bebida, no puedo dormir. Mucha facilidad, mato, esperando este lujo. Está con todo. Sí. Aprovechen. ¿Cómo seguimos en redes? Hay que seguir la página de Arturo Lager. Arturo Lager. Ya. Arturo lleva a las 3 U. Arturo Lager. Buen detalle. Triple U en 2 L. Sí, señor. Un detalle no menor que decía Iván Pires, el tema de la cancha, el tema del sintético. No hace mucho igualmente hablamos con un protagonista que nos decía lo ideal sería que Libertad practique previamente del sintético. No recuerdo quién exactamente era que nos decía ese detalle de jugar en los sintéticos, porque es una cancha rápida, blanda, rápida. Me parece que en esos primeros minutos le costó a Libertad el comienzo del partido, ese gol tempranero, si bien después se repuso con el gol de Villalba, que hecho sea de paso está para hacer una resta importante para lo que viene, por su importancia en sí de lo que puede generar del medio para arriba Libertad. Y Franco nuevamente entró flojito. Sí, entró mal al partido. Pasa que en ese momento, interpretando lo que quiso hacer San Martín, lo tiró a jugar de interior a Franco, como para mantener los 3 volantes. Y Franco no siente la marca. Era más para jugar de extremo, más liberado o algo por el estilo. Hace el cambio y ahí como que Paranaense retoma el dominio en esa posición. A mí me quedó una mezcla de sensaciones con el partido porque mirando los 90 minutos parecía que estaba para el empate de Libertad en grandes tramos, pero también considero que Libertad se salvó. Que así era como la figura, o sea, se dan las dos situaciones, así como se pudo dar el empate, también pudo recibir un gol más encima. Sí, totalmente, por eso, es una sensación encontrada, por así decirlo. Igual, Libertad está vivo en la serie, perdió 2-1, Paranaense es un equipo muy rápido, muy veloz, pero que tiene sus limitaciones defensivas, y es un solo gol de distancia. Y de medio para arriba tiene esa velocidad que se observó de Paranaense, inclusive en sus cambios, cuando ingresó el uruguayo. Cuello le pega muy bien de media distancia, hay una que termina estrellando en el travesaño. Sí, de 30 metros más o menos. Sí. Este es el mismo ex Bragantino, ¿verdad? El ex Bragantino, ex Atlético Tucumán, había jugado la final de Sudamericana el año pasado ante Paranaense, y Paranaense lo llevó este año. A mí me gustó muchísimo el actuar de Libertad, realmente estuvo a la altura del compromiso, fue un buen partido de ambos equipos. Creo que remonta la serie Libertad aquí de local. Y bueno, esta versión de Libertad me gusta mucho. Viene jugando hace como 5 partidos, tanto en el torneo local como de Copa, de buena manera. Tiene muy buenos futbolistas. Su media cancha, Campuzano nuevamente ayer hizo un muy buen partido. Lo que tiene que hacer es no intentar salir jugando siempre porque le pueden pescar los delanteros. Y su arquero, Silva, muy bien el arquero Silva, realmente Libertad puede pasar esta fase. Es un nivel parejo porque los dos tienen buen ataque, pero tienen defensas con problemas. Ayer Paranaense en un momento daba muchos espacios y Libertad ayer sufrió. Barbosa estuvo en otra noche donde generó muchas dudas. Pero esta versión de Libertad me gusta más porque ataca e intenta jugar más de lo que era anteriormente cuando Enciso estaba, que dependía demasiado de Enciso. Y a mí me gusta. Quedó abierta la llave, o sea, no podemos dar como algo determinante que Paranaense liquidó para nada, porque es un solo gol de distancia, y Libertad tiene sus armas. Eso sí, vamos a ver en el Defensores cómo se plantea, porque yo no creo que Paranaense salga tan alegre como salió a jugar ayer. Tiene la ventaja, va a tener que cerrarse un poquito más, y Libertad va a ser el que juegue con la obligación de convertir el tanto.
De las soles. Ya, umarán con Maki. Mana jauh, 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 No entender lo que estamos haciendo, Miguel Zamudio. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás, Arturo? Buen día, saludos para la audiencia. Bueno, contanos, Miguel, del partido de ayer ante Paranaense, ¿qué perspectiva? Primero, tu rendimiento muy bien, y te pregunto con relación a lo que podrá venir. ¿Satisfecho? ¿Cómo fue? Contanos con la experiencia que tenés, Miguel. La verdad, Arturo, con mi trabajo ayer me quedé tranquilo, conforme. Después de 15, 22 días jugar otra vez, y más todavía un octavo de final, la verdad que desde los puntos de vista físico y personal me sentí muy bien, la verdad. Y lo otro, que tenemos la llave abierta, que depende de nosotros. Ayer creo que hicimos un muy buen partido ante un rival difícil, por la cancha, por la gente. Tuvimos nosotros nuestras situaciones también, así como ellos, para volver a marcar, pero tuvimos ahí también presente el trabajo de Martín, que nos da mucha confianza también ahí en la parte de atrás. Miguel, y qué tremendo centro para el empate transitorio. Allí lo viste a Villalba, segundo palo, le pusiste la pelota como para que defina, y así lo hizo. Sí, fue una jugada muy rápida. Cuando levanté la cabeza estaba Roque, y siempre trato de tirar fuerte la pelota para que, si no puede Roque, que el segundo palo cierre. Y fue una jugada linda. Lastimosamente nomás no volvieron a marcar muy rápido, pero aún así jugamos tranquilos, jugamos a nuestro fútbol, y eso nos deja tranquilos porque la llave está abierta. Miguel, sobre el final hay una que protestan hacia el área de Paranaense, cuando en este caso va la pelota en el brazo del jugador de Paranaense. ¿Qué les dice el árbitro? Hay 30 segundos más o menos de revisión, un minuto. ¿Qué finalmente les comenta el árbitro del partido sobre esa jugada? Que el mano fue afuera. El brazo estaba afuera, sí, a mí me da esa sensación, sí, en la imagen, por eso sí. No hubo revisión justamente. Sí, le avisaron del VAR que había mano, pero que era afuera. ¿Y en la del primer tiempo existió algún temor de que se les cobre el penal en la acción de Diego Viera, también por mano? No, porque el árbitro no, justamente me acerqué yo y le pregunté qué estaba pasando, y dijo que una posible mano, pero que él me dijo a mí que yo la vi, pero no era sancionable, o sea, no era. Pero antes de eso le dije que había un empujón no sé si era Diego mismo, pero dijo que tranquilo, el protocolo, que el VAR verifique todo, pero que para él no era sancionable. O sea, se dilató un poquito más de la cuenta, porque hubo suspenso, parecía que cobraba, al final no hubo revisión, y como decías, no pasó nada. Miguel, te consulto porque hablábamos aquí con los compañeros, algo así como sensaciones encontradas, porque en un momento ustedes estuvieron cerca del empate, parecía que estaba para la paridad, pero en otro momento se salvaron de recibir un gol más, como que fue cambiante el trámite del partido. Y en ese lapso es donde empezamos nosotros a partirnos un poquito, y quedamos muy adelantado la línea, y una cancha rápida, con jugadores rápidos de ellos, se nos complicó un poquito, pero lo importante es que siempre también buscamos el arco rival, y podemos revertir esto. Ellos nos perdonaron, y capaz también por algo pasan las cosas, siempre digo eso. Ahora nuestra cancha, o sea, aquí en Asunción, yo creo que podemos dar vuelta sin ningún problema, haciendo nuestro trabajo, jugando como venimos haciendo, siendo sólidos, con mucha presión, con mucha intensidad. Yo creo que podemos revertirlo, y tenemos esa confianza de poder lograrlo. Muy bien, un saludo al aire, Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo. Éxito, Miguel, siempre fuiste muy atento con nosotros, igual que Iván Pile, que lo teníamos asistente. Chao, Miguel. Abrazo, Arturo, cuando gracias, quieras. Igual. Miguel Zamudio.
En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. En Solar celebramos a papá, acércate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática, promo válida hasta mañana o hasta agotar stock. Llámanos o whatsappianos al 218-8000 o al asterisco 76527 con Financiera Solar, si se puede. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en el Cibellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución en la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos el 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Bueno, el partido Libertad Paranaense. El estadio no estaba lleno. No estaba lleno. Más o menos 30.000 personas, calculo. Porque la gradería que daba hacia los hinchas de Libertad solamente ingresaron los liberteños y después todo vacío. Después en los otros sectores había buen movimiento, pero no estaba lleno el estadio. Sí, señor. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En esta temporada de frío disfruta un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vino en espectacular, juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH y el número de fabricación al 44405 y ya participás. Temporada de gran vino y grandes premios. En Asismed habilitamos el servicio de consultorio clínico para cuadros respiratorios o para niños mayores de 7 años y adultos. Acudí al Centro Médico La Costa Lynch, donde tendrás acceso a una atención diferenciada de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Llámanos al 217-1717 o seguinos en redes como @asismedpy. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar, repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza en Igeo. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Gabriel, el colega brasileño, que Palmeiras lo ofreció hace 7 años y Moreno Martín dijo no. Y cayó mal en la hinchada. Sí. Y dijo Gabriel, después estará arrepentido, se arrepintió, porque cuando lo ofrecieron Palmeiras estaba en la categoría B en el fútbol brasileño Moreno Martín. Este viernes en Shell cargas la mejor calidad de naftas a 400 guaraníes menos por litro. Aprovecha y llenar el tanque con Shell Fórmula Regular, Shell Fórmula Super o Shell V-Power Nafta, pero a 400 guaraníes menos por litro. Un precio insuperable. Shell te trae este super descuento en todas sus naftas. Este viernes en las estaciones de servicios Shell adheridas, menos 400 guaraníes en naftas Shell, porque lo que cargas importa. Con CNT, los mejores premios, una Chevrolet Tracker, 2 departamentos amoblados a estrenar, 500 millones una Mitsubishi Montero y una Toyota Corolla Cross, solo por 10.000 guaraníes. Pedí CNT, por Emoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central en las sucursales, gran feria de ventas a precio de remate, teléfono 0981-129-900, te esperamos este domingo en Casa Rosada. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633, ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vemay Flores.
¿Buscas un utilitario resistente y económico? Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado, financiación promedio hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar, representa y distribuye Autologic S.A. Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lara, el Tuy, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio, y Loma Butá, Ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Buen día, parece que repercutió mi crítica del lunes. Ya le gusta a Denis el juego de libertad. Falta el de Pancho, Francisco López, dice, porque él no le puede llamar, pues, de la Goto Pancho. El arquitecto de la Goto. Entonces dice que falta. A mí me gustó Libertad. Sí, sí. Comparativamente hablando. Sí, sí. Tiene, Paranaense atacó, llegó, Martín Silva fue figura. Hay una desatención cuando juega para Campuzano, le roban la pelota, dispara, desvía al córner. Pero ligó Libertad, y eso es lo importante. Sí, jugó bien. Atacó, pudo empatar. Estaba para un gol más de cualquiera, o de Libertad o del propio Paranaense. Estaba atractivo el partido, desde el inicio. Qué lindo gol iba a hacer el Garejo, sí que entraba. Sí, dos pelotas al travesaño. Ahí la de Luca, ¿cómo se llama el otro? La de Cuello. Cuello. Luca dio Cuello que dan el travesaño. Cuello, sí. Ese es más lejos el de Cuello. Más lejos. Inclusive parece Silva como que se confía. Pensó que iba afuera y después baja esa pelota. Así es. Sí. Bueno, y Marte Melgarejo no nos da bola por la entrada del Olimpia. Se borró el gerente del Olimpia con nosotros. A lo mejor tiene otra radio de su predilección y no respeta, ¿no? O quedé con sustituto, Marte, pero no nos da bola. Esto fue el partido mañana y repasamos enseguida lo de Cerro Porteño otra vez. Necesitamos más información. Hasta ahora que sí, que no. Carrizo sí. Oviedo, Brian Zamudio. Sí, que está para jugar. Es un compromiso demasiado. ¿Cómo ve el fútbol de Nicanizo? ¿Sí? ¿Por qué va a ser compromiso? Si le meten a Brian. No de entrada, digo, porque Cerro juega con juego. Cerro tiene un estilo de juego colectivo que no funciona últimamente. Que no funcionó últimamente. No funciona. Y ahí es donde me parece que va a entrar a inyectarle. Pero entonces va a cambiar el esquema. A entrarle velocidad. Sí, el centro Brian, ¿vio? Sí, ganar la última línea y buscar. Y Alfio, me imagino. Va a tener un duelo especial con Piquerés si se tira de ese lado con el uruguayo sobre esa zona. Que decía el colega, es más marcador que atacar, ¿verdad? De ese lado buscará volcarse. Aparte, me parece que Cerro tiene que hacerle un juego incómodo a Palmeiras, más reñido, de más lucha, antes que tratar de hacer pesar sus características. Cerro va a tener que cambiar hoy, pues si juega como siempre, no creo que tenga éxito hoy ante Palmeiras. Vamos con la conferencia. Andrés San Martín, ya está recuperado Daniel Garnero. Dicho sea de paso, ya está. Vamos con Andrés San Martín. La verdad, las sensaciones que nos llevamos son muy buenas, por lo menos personalmente. Planteamos un partido muy intenso contra un rival que obviamente saca ventajas en una cancha sintética. Creo que fuimos muy intensos, acabamos de salir campeón hace un par de días. Tuvimos algunos inconvenientes en conformar el equipo por lesiones y sanciones. Así que yo me siento orgulloso del esfuerzo que hemos hecho. Es una diferencia que podemos dar vuelta en nuestra cancha. Así que las sensaciones son muy buenas, aunque hayamos perdido, pero creo que el equipo se plantó en campo rival, robó la pelota en campo rival, tuvimos más posesión que rival y realmente todos conocemos que Paranaense tiene un gran equipo. Entonces las sensaciones, más allá de la derrota, son muy buenas. La ventaja que nos da haber podido salir campeón antes de que termine el campeonato nos da la posibilidad de tener alguna variable. Es una realidad que nosotros competimos para ganar todos los partidos, queremos terminar el campeonato sumando 57 puntos y poder lograr el récord en campeonatos cortos, pero obviamente si tenemos que elegir sobre todo algunos jugadores, seguramente guardaremos para la semana que viene para poder definir la llave en casa. Estamos en contacto con Diego Gómez, arrancó el partido. ¿Cómo te va, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Diego, parece que está medio dormidito todavía. ¿A qué hora llegaron, Diego? Las 3:30. Bueno, ¿vos ya estás bien despierto o no, Diego?
Sí, ya hace rato, la verdad. Bueno, contanos, Diego, lo que representa para vos esta ascendente carrera tuya, campeonato, titular ayer ante el Paranaense. Contanos, Diego. La verdad que estoy muy contento, en lo personal. Y... Se corta, ¿verdad? Hola. ¿Me escuchás, Diego? Sí, ahora te escucho. Bueno, ayer te envió muchos saludos, estuvo muy emocionada Petrona, tu profesora de escuela de fútbol. Sí, claro. Tiene que tener un gran cariño hacia ella y esa voz. Sí, siempre hablamos, siempre me escribe. Y bueno, Diego, con relación al partido de ayer, en tu carrera, un paso importantísimo. Sí. Un paso muy importante dio Diego Gómez ayer. ¿Te felicitaron, te dijeron algo después del partido, Diego? Sí, me felicitaron, me dijeron que hice un buen partido. Pero el resultado no dio. Y ahora... A buscar la victoria acá, Diego, a buscar la victoria. Bueno, Diego, lo mejor para vos, dijiste bien, el resultado no se dio, pero vos te vas paso a paso, Diego, con una gran proyección. Felicidades, Diego. Sí, gracias, muchas gracias. Gracias. Diego Gómez, de un muy buen partido ayer. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros o para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Para ganar tienes que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Atención, Fernando de la Mora, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en Fernando de la Mora Acceso Sur. Estamos sobre Acuña de Figueroa, casi Acceso Sur. Empeña seguro, empeña en La Plata es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñembuy, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrado. Servicios básicos en puertas sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue, matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. Iván Casal, ¿le agradece a quién, niño? Subió en su estado de WhatsApp personal, aquí lo que lo tienen en contacto, pueden observar el mensaje, dice: muchas gracias por todo, Sol de América, por abrirme la puerta, me voy contento, nos volveremos a ver prontos, y 3 corazoncitos azules, un gesto del bracito allí, el puño de fuerza, y otro del dedito B con victoria, y es una imagen cuando él está festejando un gol ante Guaraní en Dos Bocas. Esa imagen en su estado de WhatsApp hace 5 minutos. Se despide en sus redes. Llegó la Liquivan Electrovan, cocinas, equipos de sonidos, muebles y mucho más al mejor precio contado y con descuentos exclusivos. Ingresa a electrovan.com.py. Recordá que comprando con tu tarjeta de crédito nuestros bancos aliados pagás 70 cuotas sin intereses. Seguinos en nuestras redes sociales y escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En 10 minutos querrá llamarle a Carlos Gianni, porque ya está agradeciendo Iván Casal. Así mismo. Ya estaba agradeciendo sus redes. Muy contento. Hoy qué día es miércoles. A Jorge Casal, que es su primo, le dijo viajo el martes. Sí. Y ya no le atendió a Gerardo. No quiso comprometerse. Y entonces le dijo mejor no entró en el tema. Así es. Pero está en Buenos Aires. Colega de Lanús, ¿cuándo va a ser presentado Iván Casal? Mira que no es poca cosa Lanús, ¿eh? No, para nada. Ahora está diciendo que la Costa transfirió un jugador en $14 millones, un lateral izquierdo, de los cuales le corresponde 3 al club. Por eso saben por la negociación. Va a Casal. Daniel Campos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo. Bueno, ya está en Buenos Aires y ya se aprobó, ya es de Lanús, Iván. Sí, se avanzó, estamos esperando, no sé, están terminando de cruzar papeles, me habló Gianni que se pusieron de acuerdo, pero todavía no tengo más precisiones, así que seguramente que será inminente que habrá que viajar. Sí, porque ya, él está en Buenos Aires, ¿verdad? ¿Quién? Iván. No, Iván entrenó con su club ayer, hoy, como corresponde, todavía no hay, hasta que no se firme no hay nada.
Ah, yo pensé que ya estaba, ¿no? ¿Se fue todavía entonces? No, nada que ver, nada que ver. No, si recién acabo de hablar con Iván, le dije que estamos preparando documentación, si es que se concreta todo, pero me dijo Carlos de que, me iba a avisar, pero que era inminente que habían llegado a un acuerdo, así que no sé las condiciones, no sé nada. Simplemente que habían llegado a un acuerdo los clubes. Lampazo de Iván Casal. Un gran club, mi club. Sí, dijiste. Mi club. Así que estoy muy contento si es que se termina de firmar porque tiene todo para desarrollarse. Evidentemente que el técnico lo pidió. Entonces esperemos que tenga una rápida adaptación. Siempre te digo lo mismo, la adaptación es lo que más le cuesta a los chicos que van de acá por el cambio de intensidad, de velocidad y todo eso, pero él en ese rubro está bien porque un chico veloz, creo que se va a poder adaptar rápidamente. Muy bien, gracias por tu tiempo, Daniel, muy amable. Dale, abrazo. Gracias, ahora ya prácticamente sí. El flaco López no es lateral delantero. El José López es de... Es otro, que fue al Palmeiras. El que usted decía, Bernabé, lateral izquierdo, va al Celtic de Escocia. 4,5 millones de dólares más o menos se maneja en la transferencia. También vendió a López, tiene razón el mensaje, pero López es delantero, el que fue al Palmeiras. Eso le dijo a Coracota, no creo que paguen por un defensor, le dije. Y me dijo Gerardo, sí, es defensor, me dijo Gerardo. No, es defensor, le dije otra vez yo. No creo que un club pague 14 millones por un defensor. No, para el caso de Bernabé no 14 millones, no, Bernabé es lateral. Sí, 3 millones de dólares. Va al Celtic de Escocia. Sí, señor. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empezar a fiestear. Tu papá tiene estilo, vení a Erimark y hasta mañana comprale un kit Turtle Wax. Participa al sorteo de un día de spa para su auto y kit de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, botones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. No pierdas el año y comienza a estudiar ya. En la UXA están abiertas las inscripciones para que inicies tu carrera en las ramas de Ingeniería, Empresariales, Psicología y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Hoy y mañana, Supermercados Stock y Stock Express te traen doble día de 2 días seguidos con miles de productos en oferta, con hasta 50% de descuento con todo medio de pago. Doble día de en Supermercados Stock y Stock Express. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mil Empeño, vente arreglos, huellas sobre plata, y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas de $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Llegaron a Bristol los superprecios locos, hasta 50% de descuento. Además, con cada compra que realices recibís una cuota de regalo y duplicás tus chances de ser uno de los ganadores de la promo más grande del país con 1.000 millones en premios. Ingresa a bristol.com.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. ¿Se recuerda qué, Víctor? Hoy, hace 12 años, Paraguay eliminaba a Japón y hacía historia porque clasificaba por primera vez a cuartos de final de un mundial. 29 de junio del 2010, aquella serie de penales en la cual Paraguay avanzó ante Japón. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. ¿Uno cuánto ese partido? Suplente estaba. ¿Por qué vio suplente? Y porque jugaba... ¿Quién integró la línea defensiva? Morel creo que fue por izquierda y Bonet por derecha. Se quedó 15 minutos a hablar ahí. Vos entraste 12:25. ¿Y con quién? Ah, bueno, ya entendí. Contigo. Perdón, ¿qué dijiste? Que Morel jugó como lateral izquierdo y Bonet por derecha.
¿Vos te acordás de ese partido? Voy a buscar el dato para Pues se recuerda cuando se eliminó, estaba el Teaterillo y no me dieron Honda. Honda era el ídolo. Honda, sí. Honda. Acá, el único país donde la H no suena. Honda. La H acá no suena, en La H otros es países muda. suena. En Paraguay la H no tiene sonido. En otros países le dan sonido. Uruguay, por ejemplo, dice Honda, incluso por la marca. Honda, sí. Nosotros le llamamos Honda. Hay otros países que suena. Argentina no sé cómo es. Argentina se le da sonido a la... ¿Qué tal, Francisco López? Hola Arturo, ¿cómo estás? Argentina Saludos le da para ti. sonido a la H. No, creo que no. No, creo que No, no. la verdad que si no, le da no. o no le da. Hay países que le dan sonido a la H. No sé si entienden lo que yo digo. Este camponés que jugó, el teñidito, el volante, es con... Ahí tenés, te dejé para vos. Gracias, señor. Con Honda se le decía, cuando estábamos allá. Honda le decían. No le decían Honda. Ahora estoy hablando al peor, parece. No. Queremos culturizarnos. Queremos saber si Paraguay nomás en Sudamérica no tiene sonido la H. No sé. Me mira usted, será ala. Luis contigo. 3 días de mega descuentos en Punto Farma. Mañana, el viernes y el sábado vas a tener hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país. O haz tu pedido al delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Papá merece estar tranquilo con Rubloc Alarmas monitoreadas. Podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés. Y si contratas tu servicio en todo junio, te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Rubloc le puede brindar. Llámanos al 0982 23 23 23. Rubloc Alarmas, estés donde estés. Honda jugó en Pachuca y Botafogo, en el fútbol mexicano y en el fútbol brasileño. Lo vamos a recordar enseguida con Gustavito. ¿Ya probaste sorteo? Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras de 10.000 guaraníes, podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro, a sortearse el 30 de junio mañana. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Canal al dolor con Etidol, estamos todo el día contra reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganar al dolor y seguir haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Iván Casal, nuevo jugador de Lanús. ¿Cómo te va, Iván? Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Iván? ¿Vos estás acá o en Buenos Aires? ¿Dónde está, Iván, vos? Estoy en Asunción, ¿Y cuándo es lo que te vas? Y estamos esperando mañana algunos temitas y para viajar allá. ¿Por qué? Nos dijeron que ya estaba en Buenos Aires, que te iba a ir ayer, no te fuiste entonces. Cerrada la operación, No. te va, Iván, pero prácticamente ya sos jugador de Lanús. Y así me comentó Dani, me llamó hace rato mi representante y me comentó así que entre club y club ya arreglaron todo ya. ¿Y qué te dijo Carlos Gianni? ¿No hablaste con el presidente de Sol todavía? No, todavía no hablo con él. ¿Y no te dijo Daniel Campos si te vas a préstamo o con compra? Y No, todavía no me contaron todo. Bueno, Iván, ¿qué sensaciones? Seguramente esta tarde me reúno con mi empresario y seguramente me va a contar todo. Bueno, contanos, Iván Casal, lo que significa para vos el paso a Lanús del fútbol argentino. Prácticamente ya faltan detalles, contanos. Y para mí es no sé cómo te voy a explicar, ¿no? Para mí es un orgullo y para toda mi familia también. Vos comenzaste en Santaní, de Santaní fuiste a Sol. Sí, así mismo de Santaní. O sea, jugué varios partidos, igual así liga y eso, y después me llevaron en Santaní y ahora estoy en Sol. Tu mayor virtud es tu habilidad y cómo le pegas al arco, ¿no? Así mismo es, Arturo. Así mismo, sos hábil, dribleás, gira bien, le pegas bien. ¿Y hablaste con el técnico de Lanús o todavía no? No, todavía no hablé con él. Bueno, compañero, un gran paso en su carrera, selección nacional, jugó el amistoso en Asia y ahora a Lanús de Argentina con Iván Casal. Iván, y justamente ese amistoso al cual te hacía mención recién Arturo, forma parte
de lo que fue tu crecimiento en tan poco tiempo, porque tenés la particularidad de que no hiciste las inferiores tradicionales como los otros jugadores, apareciste en Santaní en la primera en su momento, Sol de América, Selección Nacional y ahora la transferencia internacional, o sea, muchas cosas en tan poco tiempo para vos, Iván. Sí, así mismo es, hasta ahora no puedo creer. Y me ayudó mucho también ir en la selección y eso me ayudó bastante. Iván, ya que hablamos del repaso de tu carrera, ¿a los cuántos años fuiste fichado por Santaní? ¿En qué edad oficialmente empezás como jugador de fútbol? Porque jugaste en Liga en Carapeguá, en la Liga Santaniana, pero en el Club Deportivo Santaní, ¿a los cuántos llegaste? En Santaní llegué a los 18 años, ahí me ficharon. A los 18, o sea, a partir de ahí recién es tu carrera oficial como futbolista, porque antes jugabas en Liga del Interior, ¿verdad? Sí, así mismo, antes jugaba hacia mi valle en el Aquino, después pasé, vine hacia acá, me fui en Carapeguá, después vine en Paraguarí, y después me fui otra vez a jugar una liga ahí en Santaní, y ahí me llevó el técnico Pedro Sarabia. Ah, Pedro Sarabia fue el que te descubrió en la Liga Santaniana, y en aquel momento había la regla sub-19, y recuerdo que apareciste muy bien, jugando casi todos los partidos en aquel momento por Santaní. Sí, así mismo, cuando eso estaba como sub-19 ahí, y por suerte se me fue bien también. Iván, yo cuando tenía 14 años dejé a mi familia ahí en mi valle, le dije a mi mamá, a mi papá y eso, que voy a salir de casa y que voy a ir a buscar un futuro y que, o sea, que el que más me gusta es el fútbol. Iván, vos tenés la foto encuadrada. Le prometí a mis padres que no me iba a ir con la mano vacía, que iba a conseguir algo en el fútbol. Y ahora, gracias a Dios, se me está dando todo. Bien, yo te interrumpí porque dice que ya tiene la foto encuadrada de la selección que jugó en Corea, dice. ¿Encuadraste la foto? Sí, así mismo acá en mi sala tengo súper bien. Brillante, Iván, brillante. Iván, primero felicitarte por esta transferencia, por este paso. Sobre tu posición en donde vos te sentís más cómodo, porque te vemos como extremo por izquierda, por derecha, lateral por derecha, pero en realidad ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Dónde podés o pensás que podés explotar? Extremo por izquierda. Extremo por izquierda, ahí te sentís más cómodo. Sí. Pero mira que no lo hiciste mal como lateral por derecha en la selección. Donde me diga el técnico voy a hacer. Y ahora te llevan como... Claro. Arquero y todo. Sí, claro. Pero digo, ahora no te hablaron, te dijeron necesitamos un punta, cuando se dio la conversación, ¿te llevan como punta? No, yo todavía no estoy hablando con ellos y seguramente próxima hora voy a... Iván, retrocediendo otra vez al pasado, porque insisto, tu historia no es para nada común, aparecer recién a los 18 años para hacer la carrera de futbolista, y decías que a los 14 le dijiste a tus padres que ibas a salir de tu casa buscando un futuro mejor. Te consulto, en esa etapa de la adolescencia, mientras no aparecía lo de jugar definitivamente en un club, ¿en algún momento pensaste en dejar el fútbol? ¿Tuviste que ir haciendo otros oficios como para mantenerte? Sí, así mismo, eso, cuando yo estaba en Paraguarí, terminó el campeonato ahí, y me fui hacia mi valle. Cuando estaba toda mi familia, le dije a mi papá que le iba a dejar, o sea, que iba a dejar el fútbol, y él me dijo, no, esto va a llegar, este es tu último, y a ver cómo te salió. Y le hice caso, y ahora estoy donde estoy, gracias a ellos. Menos mal que le hiciste caso, porque dijiste que ya querías dejar todo y te dijo la última prueba, y al final pasa todo lo que se dio ahora. Por eso imagino dentro de la familia la emoción, todo lo que representa una de esas historias lindas en el fútbol, Iván. Sí, claro, están muy orgullosa de mí, por suerte.
Bueno, lo mejor para vos, Iván, está viajando a la Argentina, Lanús, tu nuevo equipo. Chao, Iván, gracias y éxitos. Muchas gracias, Arturo. Gracias a vos. Iván Casal. Puso Dani Maciel, el ingeniero Miguel Duarte, directivo, y el gerente Francisco Carrillo de Cerro, fueron a saludar a la presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, y le regalaron intercambio de camiseta. ¿Mujer la presidenta de Palmeiras? Fue mujer, sí. Mujer. En Comecipar aproveché la promo de crédito del 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo, sin gastos administrativos, seguro de vida, incluido exento de IVA y con retorno cooperativo hasta mañana. Para más información ingresa a la página web de Comecipar o seguirnos en redes Comecipar, 50 años liderando e innovando. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar el PY, recuperar la Z, hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Dani Gamarra, el que le hizo la foto y que encuadró. Dani Gamarra. En el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Comienza la serie, el árbitro da indicaciones a Barreto, indicaciones al arquero Kawashima de Japón. Botín derecho, va a tirar Barreto. Comienza la serie, Barreto tira, autoriza al árbitro. Arrancó, le pegó, tiró, gol, paraguayo, fuerte por bajo al poste derecho. Endo tira, pisa el césped, punto penal. Vamos justo. Justo Villar levantó los brazos queriendo volar, Endo tiró, gol japonés. El que tira es Lucas Barrios, tuvo 2 de claras de gol. Atenta a la mirada del arquero japonés. Tira Lucas, arrancó, tiró, gol, paraguayo, al poste izquierdo para vencer al arquero. Casebe, justo Villar mira dónde están los compañeros. Casebe tiró, gol. Cristian Riveros, concentrate Cristian, elegí bien el palo. Mirá que este arquero, como decía Federico, tiene un imán, Tiene un imán, decía Federico, por el arquero japonés. Tira Cristian Riveros, arrancó, tiró, gol. Paraguayo por bajo al punto izquierdo. Comano tira, a ver, justo. ¿Sos el héroe? No, justo Villar. Está el tren, le pegó, tiró y afuera. Nelson Aedo y Paraguay en Johannesburgo ante España, Portugal. Está muriendo en la orilla el equipo japonés. Está muriendo en la orilla. El que tira es Aedo. Es la responsabilidad del arquero japonés. Aedo. Tiró. Gol. Paraguayo. Puede terminar. El jugador más afamado tira en Japón Honda, no toma mucha distancia, 2 metros, 3 metros, 4, Villar y termina, Paraguay a cuarto, tiró, gol. Tacuara tira, termina y Paraguay a cuartos. España, Portugal. Tacuara tiró, España, Portugal, tiró, gol. Cardoso con maestría, con categoría, una notable definición, acariciando la pelota al poste derecho del arquero japonés y Paraguay.
Paraguay por primera vez en su historia a cuarto de final. Paraguay a cuarto de final. Lo espera Paraguay, España o Portugal. Tacuara Cardoso va, festeja, grita, va a un costado donde está el Tata Martino. Coria lo levanta, hay abrazos, emotivo, extraordinario final. Tacuara, el último penalero, tiro por abajo a poste derecho y Paraguay a cuarto de final. Fútbol a lo grande. Vos entendés. ¿Cuánto tiempo atrás? 12 años se cumplen de ese momento. ¿Qué añoranza se tiene? Sí. ¿Qué añoranza se tiene? ¿Cuándo se volverá a repetir? ¿Qué tal, Malte? ¿Cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Malte Melgarejo? Bien Arturo, por suerte, con mucho laburo. Y bueno, contanos hasta ahora los líneas para el partido de mañana, entrada, boleta vendida, cuánto el rival de entrada, cuántos vienen de Goianiense, contanos. Bueno Arturo, nosotros estamos calculando más o menos 200 hinchas visitantes. No creo que superen esa cantidad, más o menos lo que estamos pronosticando para mañana. Y en cuanto a las entradas disponibles para el sector local, tenemos sectores adaptados en preferencia A, B, C, quedan unas 500 más o menos disponibles en la gradería D. Sur estamos a punto de agotar y sí todavía tenemos sectores, o sea, varias entradas en los sectores de gradería norte y platea, Arturo. Es menos la cantidad de la expectativa que estaba teniendo, Malte. Bueno, estamos todavía 24 horas y orillando las 20.000 entradas, ¿verdad? Normalmente en el último día se mueve mucho y ahora estamos viendo un movimiento bastante interesante, ¿verdad? Así que mañana, yo creo que mañana al mediodía vamos a tener ya un número más o menos cercano a lo que va a terminar siendo el total, Arturo. En estos momentos estamos más o menos orillando las 20.000 entradas vendidas. Y rellenamos lugares agotados, Malte. Sí, preferencia A, B, C, agotado, queda todavía un pequeño remanente en la preferencia B, así que al socio del Olimpia, al olimpista que se apure para obtener su preferencia, y sí, todavía tenemos un 40% más o menos disponible para la platea, que ese es un sector muy importante para nosotros, así que también le pedimos a la gente que se acerquen a comprar, que no dejen para última hora, así tenemos un lleno en ese sector y podemos hacer algunas cuestiones de recibimiento que podemos llegar a activar si es que el sector se llena, ¿verdad? Y sí, gradería norte es el sector con menos salida, todavía tenemos un 70% por ahí disponible, pero repito, todavía tenemos más de 24 horas y esto en el último día normalmente se mueve mucho, Arturo. Malte, te mando un abrazo. Con relación a la estimación o la proyección que hicieron en cuanto a lo económico, ¿de cuánto estamos hablando? Yo creo que vamos a estar en 1.000 millones más o menos. Recordemos que estos son precios relativamente populares, ¿verdad? O sea, decidimos no subir los precios en esta instancia, por más que ya he optado al final por bueno, la crisis y la fecha misma. Estamos jugando para el último día del mes, hay muchísima gente que todavía no persiguió su salario, su honorario y demás, entonces yo creo que vamos a estar alrededor de 1.000 millones, ¿verdad? Obviamente si el estadio se llena, si vamos a más de 30.000, eso sube considerablemente, ¿verdad? Pero mi cálculo es que vamos a estar más o menos en 1.000 millones, 22.500 entradas vendidas podría ser. Malte, ya pensando en la vuelta, te consulto porque veo que se están preparando las excursiones, muchos hinchas de Olimpia para viajar a Goiânia. ¿Cuántas entradas van a tener a disposición allá los aficionados franjeados? Bueno, nosotros vamos a tener, o sea, como dice el reglamento, ellos nos tienen que poner a disposición 2.000 entradas para el sector visitante. Nosotros ya estamos en comunicación con ellos. Yo creo que esta tarde van a terminar de oficializar los precios de todos los sectores, incluyendo el sector que sería para Olimpia. Entonces vamos a estar informando también, ¿verdad? A mí también ya me están llamando, o sea, se están comunicando conmigo varias excursiones
Yo creo que por lo menos 500 personas, o sea, 500 olimpistas por ahí vamos a tener allá, y bueno, es bastante la distancia. Si calculamos más o menos lo que venimos llevando al exterior, estábamos más cerca de las 1000 personas, pero yo creo que en esta oportunidad, por la distancia y por la ciudad misma, estaríamos aproximadamente 500 personas, es lo mínimo que yo calculo. Pero se juega en el Serra Dourada, ¿verdad? En el Estadio Grande, porque leí la semana pasada una intención de goianiense de jugar en su propia cancha. No sé si hubo cambio de escenario, por eso te consulto. ¿Se mantiene Serra Dourada? Hasta el momento no hay ningún cambio de cómo se programó. Bueno, Malte, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, Malte. Un abrazo, Arturo, un saludo a toda la mesa y a la audiencia. Gracias, igual. Malte Megarico, gerente del Olimpia. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante de este control. Alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Zika tiene la solución: impermeabilizada, sellar para proteger, renovar tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla 1751 Casi Cupicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea. Los electrodomésticos Midea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentirte en casa, sentirte Midea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Kenda. Llegó Vipay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa Vipay, nuestra aplicación móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Escuchando Monumental desde Natal, Río, Do Grande, Do Norte. Do Norte. Pulpo, de Ciudad del Este, miembro del área 1912. Amigo de Mandarina, saludo para vos, Pulpo, de Ciudad del Este, escuchando Monumental desde Natal, Río Grande, Do Norte. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortimo Frutica presentan Guayacoco, toda la fiesta en un solo pack, que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito, que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Está por ser rica Yaina, está por ser rica ya otra reina, cambio. Llevarnos esto, lo digo porque, ¿no entiendes? Lectura comprensiva. Ahí tenés ese para llevar, para limpiar la mesa. Ahí está. No está caliente. Ahí no, bien está. Temperatura ambiente, ahí nomás vamos a dejarte, porque no se puede por exigir. ¿A dónde va? ¿A dónde te va? ¿Qué? Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tampiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapeti-info@tapeti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá con tus compras de Super Espuma. Puedes ganar equipamiento para una pieza Super Espuma. Cuidador de descanso de mamá y papá. La Loteadora Inmobiliaria te trae un regalote. Por todo junio contamos con hasta 25% de descuento en todas las cuotas de nuestra fracción residencial La Victoria, ubicada a 30 kilómetros de Asunción. Lotes con 450 metros cuadrados con servicios básicos, luz, agua y doble avenida empedrada. A 10 minutos del centro de Guarambaré. Comunicate al asterisco lote o en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria S.A. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Stanley presenta el vaso Everyday para disfrutar el vino, el whisky o la cerveza a la temperatura ideal. Conoce más en @Stanley-PY y en tiendas autorizadas. Las SUV GAC Tractores, implementos agrícolas LS Tractor, generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Ingresa a dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. ¿Dónde hay mucha gente? Sí, más de 2 cuadras de filas a estas horas en la municipalidad de Guarambaré y varias municipalidades. Sí, Villeta y Pané. Francisco López nos dice que está en sintonía ahora en Guarambaré, exactamente. La gente ahí formando fila por el tema de la habilitación. Sí. Que vence. A full en sintonía en las municipalidades.
Y todas están así, 1 o 2 cuadras de fila. Para lo que, bueno, vence el 30 de junio, ¿verdad? Sí. Capital también, Asunción también. Capital. Sí, También. También, también. Mucho movimiento en la municipalidad. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Renta Magno? Remite más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando La Mora, teléfono 634-544, rentamac.com.py. Renta Magno remite más en su obra. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacadril y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Su pizza, el momento especial en tu día. Llega el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. El bar es un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. El saludo a Ronald de la tribu en sintonía en ruta camino al este. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfrutá siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Se ubica a la gente de Palmeira? En la tribuna Petengil, 1500 personas van a estar abajo ahí. Y arriba pues tiene esa cantidad. Abajo y arriba, sí, exactamente. Y los directivos en el palco. Ahí los palcos. ¿Hay un que palco tiene ahí? cerrado. Sí, sí, tiene varios. Tiene 2 o 3. En el sector de visitantes, sí. ¿En dónde? Y en Petengil. En esa esquina. Ahí arriba. Arriba hay palco y también, pero están sobre platea también hay palco. Sí, sobre o sea, en el medio de la primera y segunda bandeja en platea. Tenemos que hablar con Andrés Torres. Andrés Torres, que nos va a decir cuántas entradas vendidas. Cumplimos 10 años y queremos que cargues sin parar con tus tarjetas de crédito Bancopp. Tenés 20% de ahorro en todas las estaciones de servicio Shell del Grupo Mao el 5 de julio. Además, acumulas puntos, ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. La Agrícola Serie Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y Yopushupe Quitadol. Desde MC Inmobiliaria cumplimos tus sueños, hacemos crecer tu inversión, cuotas fijas y mínimos requisitos. Puedes tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguirnos en redes como @EMSA Paraguay. MC Inmobiliaria, contigo desde 1994. 5 palcos tienen los visitantes en la Petengil. 5 palcos. 5 palcos. 5, no 2 o 3, dice. ¿Quién dijo 2 o 3? Yo dije, pero tampoco hay 50 palcos, 3, 5, 2 más nomás. Con todo, hay que informar, el periodista debe informar correctamente, no imaginarse. Son 5 palcos, no 2 o 3. Da con precisión 5 palcos. ¿Quién dijo eso? Yo dije 2 o 3, pero tampoco. Yo dije hay palcos ahí. Te dice que son 5. Y sí, yo dije 3, 2 más nomás. Tampoco. Pero son 5. Y sí, pero ¿cuántos lugares son? 20 lugares. La hora, 14:07 minutos. Ahora son las 14:07. ¿Qué me van a responder? 13:07. Brillante. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de equipo con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNBBNF, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, vamos, tu Chevrolet. ¿Cómo termina? Gol o no. Disparo al arco. ¡Gol! Lucena, qué tremendo disparo, escuche, el pueblo en ciudad explota de alegría, cuando venía la discusión de que la pelota se perdía cerca del lateral, apuró Cerro y aparece Ángel Lucena, disparo fuerte por bajo, contra el poste izquierdo, el saque de costado de ala, viene peleando sobre la derecha, estaba buscando
la pelota Quino y aparece Lucena. Y Cerro va a terminar ganando el primer tiempo 1-0. ¿Cómo gana? Así festeja, escuche. Dándose la victoria al término del primer tiempo. Concluye la primera versión y Ángel Lucena con el grito infernal de tu público. La presión dio su fruto. Tanta insistencia, la impotencia del arquero uruguayo. Ángel Lucena lo hizo, escuche. Se cierra el primer tiempo. Cerro 1, Lucena lo hizo. El Ciclón 1, Peñarol de los más tradicionales en América, 0 la olla. De la manera menos pensada, porque el gol llega por una elaboración de Cerro Porteño. Es algo que nos tiene acostumbrados el equipo de Arce, con el buen trato de pelota. Iba cargado, pero no encontraba la precisión necesaria en 3/4 de terreno como para hacer daño a este equipo de Peñarol. Hasta que nace la jugada en este saque de costado desde el perfil izquierdo. Apura Alan Rodríguez, mandó la pelota al área. Se recostó sobre el primer palo, ya cerca de la raya de fondo Aquino. Parecía que iba a controlar, acomodó el cuerpo como para dominar esa pelota, pero tenía otro pensamiento Claudio Aquino. Con el pecho, el movimiento correcto del cuerpo para depositar la pelota hacia el medio y allí instalado dentro del área, atropellando el espacio y rompiendo líneas al volante. Ángel Lucena recibió esa pelota y sacó el disparo seco, abajo, en la esquina del poste izquierdo, imposible para Dawson, para que Cerro Porteño sobre el final de la primera etapa saque ventaja en este partido, empiece a sacar ventaja del grupo con esta victoria. Lucena sobre el cierre de la primera mitad, para que lo disfrute el pueblo. Momento a los 45 minutos, primera etapa. Esta es la hinchada más grande del Paraguay. Como esta hinchada no existe otra igual. A donde vayas. Lo que será ver la cancha de Cerro, ¿no? El ambiente, lo que será, los comentarios que ya estamos haciendo, el debut en Cerro de Brian Zamudio, la vuelta de Carrillo, y sabía de Mecaniza y dijo no. Yo como técnico hablo, dijiste. O si no escuchó Arce cuando estuvimos hablando de eso también. O le comentaron. ¿Vos dijiste Brian solo arriba? Brian solo arriba. ¿No está confirmado todavía Alfio Oviedo? No es descabellado pensar eso también. Porque Brian es un jugador que pica todo, aguanta, inquieto. Yo te hago una pregunta. Yo creo que en algún momento se puede llegar a sentir muy solitario arriba. Ante alguna necesidad de ataque, solo Brian... con Oviedo me parece que... De que tiene que cuidarse porque el rival es superior. Sí. No puede cometer errores. Yo no digo que Cerro no gane, si gana maravilla, maravilloso, va a ser algo histórico que le gana a Palmeiras. ¿Cómo está Cerro? Y como dice el niño, ¿y cómo está Palmeiras? Porque el que no viene, viene Cerro, independiente de que Palmeiras viene bien. Todos sus el números que no positivos está dando últimamente, muestra de Cerro. Salvo el partido ante São Paulo que perdió en Copa Brasil. Después, con sus titulares. Después, el último empate ciertamente daba ahí, pero sigue arriba. Respeto ante todo, pero no miedo. Y tiene 25 goles en Copa, ¿verdad? 25 en fase de grupos. Sí. 25 goles. Es el equipo con mayor cantidad de goles hasta aquí en la fase previa. ¿Cómo te va, Andrés? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, contanos, Andrés, los movimientos, todo el partido en la tarde, de noche de hoy, contanos a horas de lo que puede ser un partidazo, Andrés. Un partidazo va a ser seguramente, Arturo. Estamos al momento con 30.000 entradas vendidas. 30.000 entradas. Sí, siguiendo. 30.000 entradas vendidas al momento, Arturo, así es. Y bueno, ¿y qué más se puede decir las entradas? ¿Cuánto más podría aumentar o después están vendidas estamos hablando? Hay entradas, creo que son cerca de 1.000 para la Conmebol, ¿verdad? Que pide. Sí, exactamente. Sí, así aparte son las cortesías que lleva la Conmebol por reglamento
Bueno, tenemos sectores todavía disponibles, Arturo, el sector de platea, gradería norte y gradería novena para los hinchas que quieran venir. También van a poder comprar sus entradas en un puesto de venta que vamos a tener en las inmediaciones del estadio. Específicamente sobre la calle Estados Unidos y Batallón 40, que sería acá proyectada. Ahora, Andrés, el tema de los brasileños, van a copar, como se dice, la tribuna Petengil, plateas. Sí, casi 1.300 hinchas visitantes compraron entrada, Arturo. O sea que va a haber un buen número también en la platea Petengil. Andrés, de esas entradas que restan, ¿cuál es el sector que está más cerca de agotarse en este momento de la tarde? Sería la platea. Platea. Pero hay todavía un número importante, o ya hablamos de 100, 200, ¿cuánto más o menos el cálculo que tiene? No, tenemos un buen número aún de plateas. No te quiero decir el número exacto porque ya no tengo el reporte a mano, pero tenemos un buen número, por lo menos el último reporte que vi. Y siempre recordando que aparte de ese lugar cerca del estadio, a través del sitio web de la empresa se puede seguir comprando toda la tarde, ¿verdad? Sí, totalmente. Hasta el horario del partido, si te decía a las 6 de la tarde, puedes desde tu celular ingresar a la página web de la etiquetera Red UTS y comprar una entrada. Andrés, ¿sabes si de repente los hinchas también se organizaron como para el recibimiento que se tiene preparado desde zona de gradería, plateas, siempre una mancomunión prácticamente de los hinchas allí para preparar un gran recibimiento? Sí, los hinchas organizados, encargados de los recibimientos, ya hace varias semanas se están moviendo, están trabajando para poder ofrecer un recibimiento acorde a la instancia que disfrutamos hoy. Pero como siempre, apegar al ingreso del equipo a la cancha para poder ver el recibimiento. Andrés, ¿nos recordás para los aficionados a partir de qué hora hoy pueden estar allí? ¿Se abren los portones? ¿En qué horario? A partir de las 3:15 de la tarde abrimos los portones para el acceso al estadio. Perfecto, 15:15, ¿verdad? Es así mismo. Correcto, a las 15:15. ¿Algún otro detalle para el aficionado, Andrés? Nada más recordarle que tienen que llegar con el ticket descargado. El ticket que sirve para el ingreso es aquel que tiene el código QR con los datos personales de la persona y del sector. Muy bien, Andrés, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, Andrés. Muchas gracias, buenas tardes y buena jornada para todos ustedes también. Gracias, Andrés Torres, que es del departamento socio, se más de 30.000 entradas. Así mismo. Vendidas. Y sigue el movimiento, decía. Gracias por todo, a la hinchada de Cerro, a los directivos, a usted, jugadores, enfim. Saudade de todos usted. Mi corazón está con todos usted. Ciclón, te canto a vos, que sos mi piel, mi alma y mis venas. Minha ganata lumita. Eu aprendi isso, aprendi também. Mandiociriri, curê, vaca pipi. Ai, quanta coisa aprendi. Saudades, saudades. Mi amor, yo te lo doy, mi vida entera. Cerro, se não soy cerrista, ¿para qué carajo vive? Sos lo mejor, mi vida entera. Cerro, se não soy cerrista, ¿para qué carajo vive? Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Estamos con Adrián Mieres, el jefe del control migratorio de Ciudad del Este. Adrián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, Adrián, contanos, movimiento migratorio brasileño para acá, partido Palmeiras Cerro, contanos. Sí, el grupo del hincha de Palmeiras. Llegaron un grupo de 5 colectivos, 3 minibuses, y su ingreso se procedió a partir de las 7:30 de la mañana, culminó a las 10:30. Son 486 brasileros en total. ¿Y cuántos ómnibus? Señor. ¿Cuántos ómnibus? Ómnibus grande 5 y 3 minibuses. Y estos brasileños que cerca de 500 ya pasaron, algunos no pudieron hacerlo, alguna irregularidad o no. Sí, tuvimos inconveniente con 2, 3 hinchas que no reunían los requisitos sanitarios
fueron rechazados, pero eran, ¿cómo le puedo explicar? Son gente de Foz del Iguazú. Yo creo que de repente se fueron a traer ya su vacuna que nos presentaron y ya habrán solucionado, pero una cantidad muy ínfima. Bueno, pero en buenas condiciones, ¿se entiende lo que digo, verdad? Sí. Los hinchas, sin digo, problema bien. con ningún pasajero. No, por eso Sin digo. ningún problema. Sí. Y bueno, Adrián, ¿y quién es Así más digo. bien? ¿Hay gente que viene más todavía o no? Yo pienso que ya no por el horario. Ya va a ser difícil llegar. ¿Y sí? Ahora estamos sin ninguna. Ayer tuvimos una cantidad ínfima de hinchas de Palmeiras, pero eran ya grupos familiares. Está bien. Ahora habremos llegado a un total de 100 a 150 personas ayer. Porque ocurre que en Cerro Porteño prácticamente agotaba el sector de Platea Petegil, 1.500 brasileños. Lo que ustedes controlaron por tierra, más o menos 600, 700 en total. Acá, por este puesto, yo te diría que ingresaron 700 personas. Gracias. Por este puesto. Muy amable, Adrián, gracias. Saludos, señor. Adrián Mieres, jefe de control migratorio Chorete. Vamos con la programación, niño. El campeonato Copa Libertadores Sudamericana con Luis. 8.000 crujientes de durazno, 3 días muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país de Chigón, paraguayo como vos. Wilmar SRL Electrodomésticos, moleculas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Sevilla Casi, RI desde Valle Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal en Artigas de Sergio Martínez, teléfono 220-737 al 8, Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. 200 por vía aérea. 200 personas llegaron de San Pablo a nuestro país. Decidir prestigio y calidad de Exigim Banco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniendo tu extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganar lo cambia todo. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria de deportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. 1.100 compraron los de Palmeiras. Palmeiras, independientemente a todo lo que significa la presencia de Palmeiras, que es un espectáculo, Palmeiras con su hinchada. 1.100 compraron los de Palmeiras. Erwin, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿todo bien? Erwin Ábalos, ¿cómo anda Erwin? Bien, por suerte, todo bien. Que centro delantero, Erwin Ábalos. Bien, Erwin. Recuerdos pasados, autor de 2 goles, 2006, triunfo ante Palmeiras, incidentado final, ¿te acordás, Erwin? Sí, inolvidable ese partido. Por el quilombo que pasó primero, después continuó el partido y bueno, tuve la suerte de ese día de marcar 2 goles, ¿verdad? En esos 2 goles, justamente una muy buena campaña de Cerro, pero que se quedó allí truncado por el camino. Un muy buen equipo también, había una comunión, prácticamente hermanos terminaron siendo dentro de ese equipo, Erwin. Sí, la verdad que lastimosamente nos quedamos eliminados con ese equipo, ¿verdad? De visitante hicimos bien las cosas, le ganamos a Palmeiras en su cancha, a Rosario Central, y empatamos un partido en Medellín, ¿verdad? Pero de local no nos fue nada bien. ¿Recordás justamente qué de esa campaña? Específicamente, tu gran momento, el grupo que se armó. Y más bien se recuerda el grupo, ¿verdad? El grupo que era bastante unido, la mayoría éramos de las inferiores. Surgimos casi todos juntos, muy pocos vinieron de refuerzo afuera. Estaba Mario, por citar uno, ¿verdad? Y la verdad que nos llevamos bastante bien y lastimosamente, como te dije recién, nos quedamos eliminados con ese plantel. Erwin, y viniendo ahora al presente, ¿cómo ves la actualidad de Cerro y el desafío hoy ante la versión actual del Palmeiras? Y sabemos que va a ser un partido muy complicado, ¿verdad? Por lo que viene haciendo Palmeiras, está demostrando que está en un gran nivel, pero 0-0, ¿verdad? Los partidos hay que jugar dentro del campo de juego, son 11 contra 11, y ojalá que le vaya bien a Cerro y que se pueda dejar los 3 puntos en casa, ¿verdad? Erwin, ¿solés ir a la cancha a ver los partidos de Cerro? Hoy está un poquito alejado de ir a alentar, por ejemplo, a Cerro.
La verdad que hace bastante que no me voy más, porque estoy por Cazapá y muy rara veces me voy por Asunción y me cuesta un poco ya irme para ver los partidos. Perfecto, no tenía ese dato que ahora estás viviendo en Cazapá. ¿Y allá te seguís dedicando a la actividad que tiene que ver con el fútbol o en qué andás por este momento, Erwin? Y sigo insistiendo, ¿verdad? Estoy jugando en la Liga Cazapeña para divertirme, ¿verdad? Pero es difícil dejar este deporte. Estás jugando. ¿En qué club estás jugando, Erwin? Estoy jugando en el club donde me inicié, en el Teniente Fariña de Cazapá. Teniente Fariña. ¿Y hoy cuántos años tenés? 39 años. 39, entonces seguí jugando. Mira que confieso que no manejaba ese dato, pensé que ya te alejaste definitivamente de las canchas, pero ¿tenés cuerda todavía para continuar en la actividad, Erwin? Sí, sigo jugando y la verdad que me siento todavía. Vamos a ver hasta cuándo, ¿verdad? Y bueno, Erwin, un gusto poder conversar contigo, recordar un poco lo que fue el 2006, saber que seguís jugando en la Liga Cazapeña, para nosotros resulta una novedad, así que te agradecemos por este tiempo. Dale, cuando guste, no hay problema. Así Erwin Ábalos, sigue jugando, Teniente Fariña de Cazapá, 39 años, recordó lo que fue aquel 2006, victoria de Cerro en Parque Antártica, pero eliminación, porque ya no dependía de sí mismo, en aquel momento ganó y no le sirvió, pero un partido que recuerda mucho porque Cerro le ganó a Palmeiras en Brasil. Se dan victorias de visitante principalmente en el historial jugando ayer en comentaba Brasil. Jorge que Palmeiras de hecho tiene un dato que no perdió nunca en Asunción. Un dato que no perdió en Asunción hasta aquí. Desde los puntos para Palmeiras ese es un resultado, pero también se puede mirar desde el lado positivo del lado de Cerro, que se puede llegar por Guiabá, porque no algún empate o algún gol, y allá siempre le fue bien también en cuanto a resultados, es cierto, es otra versión de equipos y equipos, pero mirando desde el lado de los positivos, pero sí, hasta aquí Palmeiras no perdió jugando en Asunción, Luis. En Paraguay, Pereira es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merandro Calonso y en Bucia del Este, Encarnación, Coronel Vidal y Santa Rita. Pereira es el centro del neumático. Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres, todo terreno, diversión, cofre relax, familiar, hogar. Por cada 30.000 guaraníes de compra, acceso a un cupón electrónico y adquiriendo productos de marcas participantes. Generás doble cupón, entérate más en las redes sociales de Farmacia Catedral en Farmacia Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Volvió la feria mensual de Tupí, con descuentos en todos los productos. Hasta el jueves vas a encontrar precios imperdibles y tu primera cuota pagas recién en agosto. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También desde la web, las 24 horas en tupi.com.py. Tupí, 26 años llenando tu hogar de felicidad. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarles en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. 4 partidos hoy en el marco de la Copa Libertadores. Vamos con el repaso. Talleres Colón 18-15 en Córdoba. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 y SA. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. El partido en la nueva olla, Cerro Porteño Palmeiras 18-15. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. En Solar, celebramos a papá. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo decimos solo te llevas un obsequio. Y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Promo válida hasta mañana o hasta agotar stock. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 con Financiera Solar si se puede. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarias, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Tolima Flamengo juegan en Colombia 20-30. ¿Quieres una solución a la suba del combustible en la moto Kenton? Es de la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribiros a 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En esta temporada de frío disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vino y un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH y el número de fabricación al 44405 y ya participás. Temporada de gran vino y grandes premios. Vélez River 20-30 o igualmente en Argentina.
Este viernes en Shell cargas la mejor calidad de naftas a 400 guaraníes menos por litro. Llena el tanque con Shell Fórmula Super regular y Shell V-Power Nafta. Este viernes 400 guaraníes menos por litro en todas las estaciones Shell adheridas. Shell, porque lo que cargas importa. En el Drugstore Asismed pensamos en tu bienestar. Por eso te llevamos la vacuna de la influenza hasta tu casa. Aplicación a domicilio sin espera ni largas filas a tan solo 99.000 guaraníes. Si vivís en Asunción, reserva ya tu dosis llamando al 288-7777. Seguinos en redes como @Drugstore Asismed. Somos Drugstore, somos bienestar. Y mañana Fortaleza Estudiantes, 20:30 así la semana de la Copa Libertadores. En minutos el repaso de la Sudamericana. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o hace tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza en Egeo. Varta, la mejor batería de Europa a todo alcance. Elegir rendimiento, durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Varta, un gol de media cancha. Sudamericana, anoche victoria de Colo-Colo, 2-0 ante Inter de Porto Alegre. Victoria de Nacional de Uruguay, 2-0 ante Unión de Santa Fe. Con CNT, los mejores premios: una Chevrolet Tracker, 2 departamentos amoblados a estrenar, 500 millones, una Mitsubishi Montero y una Toyota Corolla Cross por solo 10.000. Pedís CNT Cheporemoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional. Para Central, Cordillera, Paraguay y Guairá, informate más y postulate en las redes de @tenemos.paraguay. Ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Como saben todos, la tecnología va incursionando dentro del mundo del fútbol y están las facilidades a través de los fan token que hace un tiempo había presentado el Club Olimpia. Por eso lo tenemos en línea a Cristian Colnago del equipo Olimpia NFT, que nos trae novedades para comentar lógicamente a la hinchada franjeada que ya hace un tiempo está dentro de este ambiente. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cristian, contanos, ¿qué es lo nuevo que está lanzando el equipo Olimpia NFT? ¿Cuál es la novedad para todo el público franjeado? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio, un saludo a la teleaudiencia. Queremos comentar que se viene Olimpia Fantasy Football, lo nuevo que está lanzando Olimpia NFT. Y el día de hoy, a las 15 horas, se viene el Free-Mint, que es el lanzamiento de 1000 sobres de figuritas digitales, donde la gente va a poder acceder de manera gratuita, y es por cada usuario que acceda va a poder tener un paquete de figuritas disponible. Con esto va a poder acceder a Olimpia Fantasy Football, que es el nuevo juego que viene para toda la comunidad del pueblo olimpista. Para explicar un poco, ¿cuál es la temática del nuevo juego de Olimpia Fantasy NFT? ¿Cómo funciona? Sí, el fanático va a ser el DT de un equipo, el equipo Olimpia. En el sobre de figuritas vienen 5 jugadores, los jugadores actuales que se encuentran en la plantilla principal. Va a poder elegir 5 futbolistas, elige un capitán y va a poder empezar a jugar, donde antes de cada compromiso oficial va a parar el equipo y el juego se trata donde luego de cada compromiso se va a basar en las estadísticas del partido. Cada DT va a ganar puntos de acuerdo a los jugadores que ellos van eligiendo, y todo eso obviamente se va a convertir en los NFT, se van a ir revalorizando. Perfecto, y explicarnos por último, ¿cómo se registran los fanáticos? Si el fanático tiene que entrar a olympianft.com, se registra y a partir de las 15 horas va a poder acceder al Free-Mint, donde va a tener acceso gratuito a un paquete de figuritas y va a poder estar listo para el lanzamiento oficial del juego, que va a ser esta semana. Perfecto, perdón, completa, Cristian, disculpa la interrupción, sí, ¿qué me decías? Bien, estamos en redes sociales @OlimpiaNFT, el canal de Telegram Olimpia NFT para todas las personas que se quieran unir y tengan dudas. Estamos para servirle con una comunidad de más de 2000 personas. Ahora sí, perfecto, muchas gracias por esta información, Cristian. Gracias a vos, un abrazo. Cristian Colnago del equipo Olimpia NFT. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central en las sucursales, gran feria de ventas a precio de remate, teléfono 0981-129-900, te esperamos este domingo en Casa Rosada.
Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor. Regala Vemay Flores. Buscas un utilitario resistente económico, buscas un Tata, el más grande de Asia. De vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado. Financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Representa y distribuye Autologic S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanato, de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lar del Tuy, Camino Lucas, San Lorenzo, ruta 2, capital, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5, Loma Brutal, ruta 9, kilómetro 12,5. Seguimos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfruten un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Para ganar tienes que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GRB Mastercard. Acumulas goles para sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol promo válido para tarjeta de crédito Banco GRB Mastercard. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñembuy, urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia y posesión inmediata. Comunicate al 437.000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Hay prendas que encuentran historias para decir para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cubrir tu ropa en su detergente Limpia Azul, suavizante que te mancha, se plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. Llegó la Liquivan de Electroban, cocinas, equipos de sonidos, muebles y mucho más al mejor precio contado y con descuentos exclusivos. Ingresa a electroban.com.py, seguinos en redes sociales o escribinos al 0982-60-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Vamos con todo el repaso de la categoría intermedia. A estas horas se está definiendo en el sur del país si dónde va a ser de local finalmente Guaraní de Trinidad. Inicialmente está programado en el estadio Petirosi y Cambreta, pero hay una posibilidad que se juegue en Jovenao. Autoridades de la APF están inspeccionando el estadio, se tiene que definir eso, no hay mucha claridad aún de momento. Los hinchas de Luqueño ya están ansiosos porque preparan tours para ir a ese compromiso. En principio el sábado a la mañana, el partido de Luqueño ante Guaraní de Trinidad el día sábado, escenario a confirmar. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Tu papá tiene estilo, vení a Arimar y hasta el 30 de junio. Comprale un kit Turtle Wax. Participa en el sorteo de un día de spa para su auto y kit de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax. Arimar, que lo que la fábrica no te dio. Vamos con el repaso de la fecha 15 de la categoría intermedia. En Ciudad del Este arranca todo con el duelo 3 de febrero. Santaní va a arrancar a las 17 este juego en Ciudad del Este. Carga Supra 95, aditivada al verdadero combustible con 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, botones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Convertite en el profesional que quieres ser en la UXA. Están abiertas las inscripciones para que inicies tu carrera en las ramas de Ingeniería, Empresarial, Psicología y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Síguenos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Rubio Ñu Atera juegan el viernes 19-15 en la Arboleda. Despedimos junio con el descuento más esperado en Deli Market. Mañana vas a tener 30% de ahorro pagando con tus tarjetas Premium Itaú. Date una vuelta por nuestro local del Shopping del Sol. Mañana 30% de ahorro en Deli Market. En Toyota ya nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Se llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, 20 arreglos y huellas sobre el platano y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil Empeño. Luqueño juegan el sábado a las 10 de la mañana. Escenario a confirmar, horas decisivas para conocer dónde será de local el equipo de Guaraní de Trinidad ante Luqueño. Subite el Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas de $295 con un bono de $3.000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Llegaron a Bristol los superprecios locos hasta el 50% de descuento. Además, con cada compra que realices recibís una cuota de regalo y duplicas tus chances de ser uno de los ganadores de la promo más grande del país con 1.000 millones en premios. Ingresa a bristol.com.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina del Giyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Hacer el fútbol Álamos, porque ese vino es Álamos. Distribuye representa Frutos de los Andes. Por la mañana, igualmente el día sábado, se va a jugar el partido Fernando de la Mora y Teño. El domingo, Pastoreo Independiente, 10 de la mañana, Pastoreo Independiente.
Línea conocida de Nuevo Centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bucado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. 3 días de mega descuentos en Punto Farma mañana. El viernes y el sábado vas a tener hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país. O sea, tu pedido al delivery 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás tu economía. Con Rubiloc Alarmas monitoreadas podemos darte esta tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés. Y si contratas servicio en junio, te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Rubiloc le puede brindar. Llámanos al 0982 23 Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Colegiales 2 de mayo se juega el día domingo, 10 de la mañana, en cancha de General Díaz, alianza de local. Colegiales va a enfrentar al 2 de mayo, tiene nuevo cuerpo técnico Colegiales, en minutos los detalles. Ya probaste el sorteo, ingresás a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro, te registras automáticamente, tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. En el Shopping Mariscal con tu compra desde 100.000 guaraníes se pueden canjear tus cupones y participar del sorteo náutico 50 kilómetros a sortearse mañana. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Canal al dólar con Etidol, estamos todo el día contra el reloj, estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, entonces nos paralizamos. Con Etidol 400, Canal al dólar, Etidol 400, el ibuprofeno, Tilos paraguayos. José Britos Daniel Navarro, la nueva dupla técnica en Colegiales para reemplazar a Mendoza, que dejó el cargo en Colegiales. El SPS Medicina Prepaga cuenta con la cobertura ideal para que estés protegido en todo momento. Además te otorga descuentos en todas las cuotas de planes seleccionados. Comunicate al 248-8500. Medicina Prepaga SPS abierta a todo público. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones y mejor atención. Un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Julio Miranda Cuesta y General Caballero. El machetazo ahora es un Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Más de repaso de la categoría intermedia. El lunes, 2 compromisos. A las 17, River será local ante Martín Ledesma. Con el seguro puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con seguros es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia del Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Somos Energy. Energy, energía de calidad al presupuesto. Este control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. San Lorenzo Trinidense juegan el lunes 19-15. ¿Qué partido este? San Lorenzo Trinidense el lunes. Cargado de goteras, filtraciones y humedad. Zika, soluciona otros problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, tinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral que acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea, representa y distribuye Britam S.A. 28 puntos tiene Trinidense, es el líder. Segundo San Lorenzo con 28. Pastoreo y Luqueño están tercero y cuarto respectivamente, ambos con 25. Por eso hablamos, es un partidazo, por lo menos lo que se espera en la previa. Se enfrentan primero y segundo respectivamente San Lorenzo Trinidense el lunes. Riffle es la opción recomendada para tu moto, calidad original del acero 1045 Titanium con Riffle, hace más de 15.000 kilómetros. Llegó Vipay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Tienes una cuenta y una tarjeta en la que manejas desde nuestra app, realiza transferencias, giros de todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa Vipay en nuestra aplicación móvil, Visión Banco, más digitales, más humanos. 13:41. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Fortica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Represente, distribuye Globo y sea. Bueno, con relación a lo de Cerro, lo último que podemos informar son 30.000 personas. Sí, 30.000 entradas vendidas hasta aquí. Sí, y la gente tiene la posibilidad de seguir comprando a través del sitio web y habrá un local de venta cerca del estadio.
Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma podés darle equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidador del descanso de mamá y papá. La Loteadora Inmobiliaria te trae un regalote por todo junio. Contamos con hasta 25% de descuento en todas las cuotas de nuestra fracción residencial La Victoria, ubicada a 30 kilómetros de Asunción. Lotes con 450 metros cuadrados, servicios básicos, luz, agua y doble avenida empedrada. A 10 minutos del centro de Guarambaré. Comunicate al asterisco lote o en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria sea. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 13:42. Stanley presenta el vaso Everyday para disfrutar el vino, el whisky o la cerveza en la temperatura ideal. Conoce más en @Stanley_PY y en tiendas autorizadas. Las SUV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conócenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac no remita más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mac no remita más en su obra. De Corinthians de local Boca, 0-0. 0-0, falló un penal, o sea, atajó un penal el arquero de Boca. Desperdició una muy chance. Emocionado estuvo cuando estábamos observando. Y un tiro libre de Romero, que estuvo cerca igualmente. Con Upisa disfrutar las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tabacodril y pulpa negra. Adquirilos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Vamos con la programación del fútbol de primera, niña. Así mismo, fecha 22, todo arranca el viernes con el duelo Guaireña Nacional en el Parque del Guairá, 17 horas. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención, calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. Disfrutá siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Sol de América Ameliano, el viernes en Villa Lisa, 19:15. Cumplimos 10 años y queremos que cargues sin parar. Con tus tarjetas de crédito Bancopp tenés 20% de ahorro en todas las estaciones Shell del Grupo Mau el 5 de julio. Y además acumulas puntos, ingresá a Bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. Probá cerveza artesanal Arturo. Date el gusto con la nueva Lager refrescante. Seguinos en Instagram como Arturo Lager o escribinos al WhatsApp 0983-343-111. 0983-343-111. Cerveza Arturo, vos entendés. Más de repaso de juegos el sábado, Cerro Porteño Tacuaré a las 17 en la Nueva Olla. Más de los partidos el día sábado igualmente en el Defensores del Chaco, Resistencia Libertad, 19:15. Dos partidos entonces el sábado, Cerro Porteño Tacuaré a las 17 y el sábado igualmente a las 19:15 Resistencia Libertad. 12 de octubre General Caballero juegan el domingo a las 16. Hasta aquí no hay estadio confirmado. A definir 12 de octubre ante General Caballero y Guaraní Olimpia el domingo 18:15. Hablando de definiciones, en Luque ya están algo molestos los hinchas porque hasta aquí no hay definición si va a jugar Guaraní de Trinidad en cancha de Petirosa y Camburetá o en el estadio donde busca habilitar para 1.500 personas en Juvenau. La gente de Guaraní de Trinidad a estas horas, inclusive autoridades de la TV viajaron allí con encargados de la APF y en estos minutos se tiene que confirmar o no si se juega en el Petirosi de Camburetá o se habilita este estadio de Juvenau. Inclusive había alguna chance en principio que Villarrica o Ciudad del Este también como opciones en caso de lo que no se pueda jugar allí. La intención en realidad de Guaraní de Trinidad es de cambiar de escenario. Esa es la idea. El propio Guaraní de Trinidad está buscando cambiar de escenario, pero veremos la división a la APF que define a estas horas una reunión importante allí en el escenario en Juvenau. Creo que era el Nacional de Juvenau, un equipo allí están buscando activar. ¿Y por qué la molestia de los hinchas del luqueño? Porque más de 5 a 6 colectivos
y muchos otros se están organizando para hacer viajes en los colectivos grandes, tour, y hace rato ya se está moviendo todo eso, y entonces también por la propia organización de ellos. En principio tenían como base Encarnación, y a partir de allí está, cuando a 10 minutos Camburetá, nada, esa era la idea inicial del hincha del Sportivo Luqueño, pero hasta aquí no hay claridad. Creería que ya para la tarde de definir igualmente la divisional intermedia acerca de la fecha. Y hablando de la fecha, ¿qué partido tendremos el lunes? San Lorenzo Trinidense, primero y segundo respectivamente. Sí. Queda mucho, pero es un partido 29 directo. Puntos para Trinidense, 28 para San Lorenzo. Duelo directo para ambos, atractivo, y se juega en cancha de San Lorenzo. En el Winterfogel. San Lorenzo será local. Que se quedó sin ovejero. Se quedó sin ovejero. Que va de hecho, la fecha pasada va al Deportes Recoleta, en la segunda división de Chile. Así mismo. Se va moviendo a poquito también ese mercado, Luis. Proba cerveza artesanal Arturo, date el gusto con una lager refrescante. Seguinos en Instagram como Arturo Lager. Vos entendés. Vamos en un instante con lo de Casal. Tuvo repercusión, niño, ¿verdad? Sí, los medios partidarios, Portal Granate y otros nos están nombrando. Varios colegas están citando la fuente de Iván Casal. Es la primera vez que habla el jugador. Y los medios allí partidarios que siguen a Lanús están, inclusive hay un medio que habla y nos cita y que podría ser oficialmente presentado el día viernes con el colombiano Aguilar, otro jugador que va a llegar como refuerzo. Serían dos los jugadores y el viernes podría ser la presentación de los dos refuerzos, de Casal y del colombiano Aguilar en Lanús. Y no tiene mucha historia futbolística Iván Casal. Santaní solo, ahí está. Ah, sí, Santaní solo. Como decía Víctor, en el informativo no tiene. No, a los 18 años. Directo. Directamente. Sarabia lo descubrió en Liga Santaniana, nos dijo ahora Iván Casal. Por eso. Y a partir de ahí hizo carrera, llegó a la selección y ahora primera transferencia internacional. Y dijo, ¿dónde se siente más cómodo? Dijo a la izquierda. Extremo izquierdo. Sí. La selección jugó a la derecha. Lateral derecho, sí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se puede cruzar la idea cuando vos querés jugar a la izquierda y te ponen a la derecha? Y entiendo que se siente más cómodo porque se perfila y puede rematar al arco. Creo que a eso se refirió, para hacer más goles, porque si juega por derecha sería desborde y asistencia. Bueno, la recordación, la entrevista Red Monumental Satelital, Iván Casal a Lanús de Argentina. Y estamos esperando mandar algunos temitas y para viajar. ¿Por qué? Nos dijeron que ya estaba en Buenos Aires, que te iba a ir ayer, no te fuiste entonces. Cerrada la operación, no. Te va, Iván, pero prácticamente ya sos jugador de Lanús. Y así me comentó Dani, me llamó hace rato mi representante y me comentó así que entre club y club ya arreglaron todo eso. ¿Y qué te dijo Carlos Gianni? ¿No hablaste con el presidente del Sol todavía? No, todavía no hablo con él. ¿Y no te dijo Daniel Campos si te vas a préstamo o con compra? Y No, todavía no me contaron todo. Bueno, Iván, ¿qué sensaciones? Seguramente esta tarde me reúno con mi empresario y seguramente me va a contar todo. Bueno, contanos, Iván Casal, lo que significa para vos el paso a la luz del fútbol argentino. Prácticamente ya faltan detalles, contanos. Para mí es no sé cómo te voy a explicar, ¿no? Para mí es un orgullo y para toda mi familia también. Vos comenzaste en Santaní, de Santaní fuiste a Sol. Sí, así mismo de Santaní. O sea, jugué varios partidos, jugué así liga y eso, y después me llevaron en Santaní y ahora estoy en Sol. Tu mayor virtud es tu habilidad y cómo le pegas al arco, ¿no? Así mismo es, Arturo. Así mismo, sos hábil, dribleás, gira bien, le pegas bien. ¿Y hablaste con el técnico de Lanús o todavía no? No, todavía no hablé con él. Bueno, compañero, un gran paso en su carrera, selección nacional, jugó el amistoso en Asia y ahora a Lanús de Argentina con Iván Casal. Iván, y justamente ese amistoso al cual te hacía mención recién Arturo, forma parte de lo que fue tu crecimiento en tan poco tiempo, porque tenés la particularidad de que no hiciste las inferiores tradicionales como los otros jugadores, apareciste en Santaní en la primera en su momento, Sol de América, selección nacional y ahora la transferencia internacional, o sea, muchas cosas en tan poco tiempo para vos, Iván. Sí, así mismo hasta ahora no puedo creer. Y me ayudó mucho también ir en la selección y eso me ayudó bastante. Iván, ya que hablamos del repaso de tu carrera, ¿a los cuántos años fuiste fichado por Santaní? ¿En qué edad oficialmente empezás como jugador de fútbol? Porque jugaste en Liga, en Carapeguá, en la Liga Santaniana, pero en el Club Deportivo Santaní, ¿a los cuántos llegaste? En Santaní llegué a los 18 años, ahí me ficharon.
A los 18, o sea, a partir de ahí recién es tu carrera oficial como futbolista, porque antes jugabas en Liga del Interior, ¿verdad? Sí, así mismo, antes jugaba hacia mi valle en la esquina, después pasé, vine hacia acá, me fui en Carapeguá, después vine en Paraguarí, y después me fui otra vez a jugar una liga ahí en Santa Anilla y me llevó el técnico Pedro Sarabia. Ah, Pedro Sarabia fue el que te descubrió en la Liga Santaniana, y en aquel momento había la regla sub-19, y recuerdo que apareciste muy bien, jugando casi todos los partidos en aquel momento por Santaniana. Sí, así mismo, cuando eso estaba como sub-19 ahí, y por suerte eso me fue bien también. Yo cuando tenía 14 años dejé a mi familia ahí en mi valle, le dije a mi mamá, a mi papá y eso, que voy a salir de casa y que voy a ir a buscar un futuro, y que, o sea, que el que más me gustaba el fútbol. Le prometí a mis padres que no me iba a ir con la mano vacía, que iba a conseguir algo en el fútbol, y ahora gracias a Dios se me está dando todo. Bien, yo te interrumpí porque dice que ya tiene la foto encuadrada de la selección que jugó en Corea, dice. ¿Encuadraste la foto? Sí, así mismo acá en mi sala tengo súper bien. Brillante, Iván, brillante. Iván, primero felicitarte por esta transferencia, por este paso. Sobre tu posición, en donde vos te sentís más cómodo, porque te vemos como extremo por izquierda, por derecha, lateral por derecha, pero en realidad, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Dónde podés, o pensás que podés explotar? Extremo por izquierda. Extremo por izquierda, ahí te sentís más cómodo. Sí. Pero mira que no lo hiciste mal como lateral por derecha en la selección. Donde me diga el técnico voy a hacer. Y ahora te llevan como... Claro. Arquero y todo. Sí, claro. Pero digo, ahora no te hablaron, te dijeron necesitamos un punta, cuando se dio la conversación, ¿te llevan como punta? No, yo todavía no estoy hablando con ellos, y seguramente próxima hora voy a... Iván, retrocediendo otra vez al pasado, porque insisto, tu historia no es para nada común, aparecer recién a los 18 años para hacer la carrera de futbolista, y decías que a los 14 le dijiste a tus padres que ibas a salir de tu casa buscando un futuro mejor. Te consulto, en esa etapa de la adolescencia, mientras no aparecía lo de jugar definitivamente en un club, ¿en algún momento pensaste en dejar el fútbol? ¿Tuviste que ir haciendo otros oficios como para mantenerte? Sí, así mismo, eso, cuando yo estaba en Paraguarí, terminé el campeonato ahí, y me fui hacia mi valle. Cuando estaba toda nuestra familia, le dije a mi papá que le iba a dejar, o sea, que iba a dejar el fútbol, y él me dijo, no, esto va a llegar, este es tu último, y a ver cómo te salió. Y le hice caso, y ahora estoy donde estoy. Menos mal que le hiciste caso, porque dijiste que ya querías dejar todo, y te dijo la última prueba, y al final pasa todo lo que se dio ahora. Por eso, imagino dentro de la familia la emoción, todo lo que representa una de esas historias lindas en el fútbol, Iván. Sí, claro. Están muy orgullosa de mí, por suerte. Bueno, lo mejor para vos, Iván, está viajando a la Argentina, Lanús, tu nuevo equipo. Chao, Iván, gracias y éxitos. Muchas gracias, Arturo. Gracias a vos, Iván Casal. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca.
Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Y estamos esperando mandar algunos temitas y para viajar. ¿Por qué? Nos dijeron que ya estaba en Buenos Aires, que te iba a ir ayer, no te fuiste entonces. Cerrada la operación, No. te va, Iván, pero prácticamente ya sos jugador de Lanús. Y así me comentó Dani, me llamó hace rato mi representante y me comentó así que entre club y club ya arreglaron todo eso. ¿Y qué te dijo Carlos Gianni? ¿No hablaste con el presidente de Sol todavía? No, todavía no hablé con él. ¿Y no te dijo Daniel Campos si te vas a préstamo o con compra? Y No, todavía no me contaron todo. Bueno, Iván, ¿qué sensaciones? Seguramente esta tarde me reúno con mi empresario y seguramente me va a contar todo. Bueno, contanos, Iván Casal, lo que significa para vos el paso a la luz del fútbol argentino. Prácticamente ya faltan detalles, contanos. Y para mí es no sé cómo te voy a explicar, ¿no? Para mí es un orgullo y para toda mi familia también. Vos comenzaste en Santaní, de Santaní fuiste a Sol. Sí, así mismo de Santaní. O sea, jugué varios partidos, jugué así liga y eso, y después me llevaron en Santaní y ahora estoy en Sol. Me dijo, no, esto va a llegar, este es tu último y a ver cómo te salió. Y le hice caso y ahora estoy donde estoy. Menos mal que le hiciste caso, porque dijiste que ya querías dejar todo y te dijo la última prueba, y al final pasa todo lo que se dio ahora. Por eso imagino dentro de la familia la emoción, todo lo que representa una de esas historias lindas en el fútbol.